En el reino divino, muchos dioses y diosas se habían reunido para un raro evento de promoción. La dificultad de la misión de promoción sería el rango S y la deidad afortunada elegida para esta misión no fue otra que la diosa curativa Rista. En medio de los vítores de las otras deidades, Rista simplemente sonrió cortésmente, prometiendo que haría todo lo posible para acumular suficiente experiencia para pasar la prueba. Pero tan pronto como terminó la ceremonia, corrió directamente a casa. Rista se apoyó contra la puerta y se desplomó, con el rostro pálido. ¡Qué broma asignarle una misión de rango S! Para explicar más sobre este lugar, este era el reino superior, y Rista había nacido aquí hace más de 100 años. Su trabajo hasta ahora había sido convocar héroes para salvar mundos en peligro, y hasta ahora lo había hecho 5 veces. Para otras deidades, 5 veces no eran muchos dioses promedio que ya lo habían hecho más de 10 veces, mientras que las deidades veteranas habían salvado más de 100 mundos, y ahora ella tenía una misión de rango S. Rista nunca había presenciado uno antes, solo había oído hablar de mundos tan desesperados que incluso los dioses veteranos los encontraban desalentadores. ¿Cómo se suponía que iba a manejar esto? Rista se sintió completamente abatida, se recuperó rápidamente y se sentó en su escritorio. Rista decidió elegir a un joven japonés como héroe. Dado que la tendencia del hombre de hielo era actualmente popular allí, era más fácil explicarle las cosas. Comenzó a hojear documentos, mirando candidato tras candidato, pero a pesar de la abundancia de opciones, ninguna parecía adecuada. Frustrada, volcó su escritorio y se desplomó en el suelo. En ese momento, una hoja de información flotó sobre su rostro. Contenía los datos personales de un joven llamado Seiya. Solo leerlo brevemente impresionó tremendamente a Rista, a pesar de ser solo de nivel 1. Sus estadísticas eran extraordinariamente altas. Los ojos de Rista se iluminaron. Seiya era uno entre 100.000. Con alguien como él, pronto sería ascendida a gran diosa. Rista inmediatamente comenzó a preparar el ritual de invocación. Después de un destello de luz, Seiya apareció ante Rista. Su aparición hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Qué fue esto? ¿Cómo podía este hombre ser tan guapo? Con su cabello negro azabache y su altura perfecta, Rista casi empezó a babear. Entonces recordó que el amor entre dioses y humanos estaba prohibido, por lo que debía mantener su divina compostura. Le explicó a Seiya por qué lo habían convocado, haciendo todo lo posible por hablar de la manera más elegante y femenina posible. Sin embargo, de alguna manera, Seiya pensó que era solo una loca que decía tonterías. Si Rista fuera verdaderamente una diosa, argumentó, debería ser perfectamente capaz de salvar el mundo por sí misma. Con respecto a este asunto, Rista deseaba poder hacerlo, pero no estaba permitido. Los dioses crearon mundos para que vivieran los humanos, y si algo les sucedía a esos mundos, tenían que ser los propios humanos quienes los salvaran. Al escuchar esto, Seiya asintió y comenzó a comprender. Luego preguntó sobre sus habilidades y privilegios especiales. Rista le enseñó cómo abrir su ventana de estado, y cuando lo miró, exclamó que las estadísticas de Seiya eran mucho más altas que las de los héroes comunes. Por eso, Seiya era la única que podía salvar este mundo. Ella le contaría más detalles más tarde. Rista se dio vuelta para abrir un portal de transferencia e invitó a Seiya a seguirla. Seiya se negó inmediatamente. No estaba dispuesto a entrar en un mundo peligroso sin armas ni preparativos, de ninguna manera. Rista trató de persuadirlo, diciendo que sus estadísticas eran más altas de lo normal, y que ella estaría allí para ayudarlo y que él ciertamente no moriría. Seiya inmovilizó a Rista contra la pared, señalando que ella era simplemente un personaje secundario mientras que él tenía que hacer todo el trabajo. Si se veía obligado a salvar este mundo, primero necesitaba tiempo para prepararse. Con eso, Seiya se quitó la camisa y comenzó a hacer flexiones, dejando a Rista mirando en shock. Ahora recordaba lo que estaba escrito en la hoja de información de Seiya. Este tipo tenía un trastorno de extrema precaución. Rista fue a buscar a la diosa selladora Eria para quejarse. Eria realmente encontró razonable el comportamiento de Seiya, ya que el mundo que Rista necesitaba salvar era una misión de rango S y una preparación exhaustiva sería mejor. Luego, Eria le advirtió a Rista que si Seiya estaba entrenando y preparándose, ella también debería cuidarlo proporcionándole lo básico para vivir, como comida y un lugar para descansar. Recordado por Arya, Rista se apresuró a regresar con suministros a la habitación de Seiya. Como él era japonés, ella le preparaba comidas familiares, comenzando con bolas de arroz. Rista le ofreció la comida a Seiya, pero él inmediatamente se negó, diciendo que nunca comería comida que le diera un extraño. Rista perdió los estribos y le gritó, preguntándole qué razón podría tener para envenenarlo. Seiya todavía no confiaba en ella y la obligó a comer primero para demostrar que no estaba envenenada. Mientras Seiya comía, Rista conjuró una cama, un baño y una zona de baño para él. Luego se acercó a él con una campana y le explicó que le daría tiempo para prepararse. Ella le daría 3 comidas al día, las dejaría fuera de su puerta y prometió no molestarlo. Cuando estuviera listo, debía tocar el timbre y entonces comenzarían su viaje para salvar el mundo. Al principio, Rista pensó que Seiya entrenaría como máximo 3 días, pero al cuarto día todavía no sonaba ninguna campana. Preocupada de que Seiya pudiera haber muerto, fue a comprobarlo, pero al ver que se había acabado la comida, supo que él estaba bien. Tuvo que esperar una semana más y para entonces ya estaba completamente aburrida.
Mientras estaba tirada en el suelo, finalmente sonó el timbre. Rista se apresuró a ver a Saya, quien le mostró su estado. Solo una mirada hizo que los ojos de Rista se abultaran. No podía creer que solo a través del entrenamiento físico Saya había subido de nivel dramáticamente e incluso había adquirido habilidades especiales. Saya había planeado alcanzar el nivel máximo antes de ir a salvar el mundo, pero al ver lo lamentable que parecía Rista, decidió comenzar el viaje ahora. Rista abrió un portal y sacó a Saya. Se teletransportaron a una pradera verde. Rista señaló un pueblo distante llamado Edona, explicando que primero necesitaban conseguir equipo para Seiya. Mientras los dos caminaban por la ciudad, un anciano los saludó. Rista respondió alegremente, pero Seiya se mantuvo cauteloso, analizando si el anciano podría ser un monstruo cambiaformas o un criminal para saludarlos así de repente. En ese momento, una niña también los saludó. Después de presentarse como Nina, le mostró a Rista la tienda de armas. Antes de entrar, Rista le dio a Saya una bolsa con dinero, un regalo que ella había preparado para él. Con tanto dinero, Saya podría estar completamente equipada hasta los dientes. Una vez dentro, después de mirar a su alrededor, Saya inmediatamente agarró 3 conjuntos de armaduras sorprendiendo a Rista, quien rápidamente recuperó la bolsa de dinero. No había necesidad de tantos conjuntos, dijo, y eligió la armadura para Saya ella misma. Después de seleccionar la armadura, Seiya tomó la bolsa de dinero y corrió a la tienda, comprando todas las bombas de humo y hierbas que pudo. Le explicó a Rista que, como no sabían a qué tipo de monstruos se enfrentarían, tenía que estar completamente preparado. Rista estaba exasperada y le gritó a Saya que ella era su guía, y ella había dicho que este lugar era seguro y no había monstruos, por lo que no necesitaba ser excesivamente cauteloso. La pequeña Nina también intervino y les dijo que aquí solo vivían limos. Al ver que Saya parecía tener miedo de los monstruos, Nina le dio un amuleto. Con su equipo completamente preparado, llegó el momento de cazar monstruos. Rista llevó a Saya a la pradera, pero Saya no tenía ningún deseo de buscar problemas. En ese momento apareció una baba. Saya inmediatamente se escondió en un rincón para observar y analizar el limo, haciendo que Rista suspirara. Ella le dijo que incluso los niños podían matar limos como este. Tan pronto como terminó de hablar, Saya desenvainó su espada y cortó el limo. El devastador golpe provocó una gran explosión, pero Saya no se detuvo ahí. Creyendo que el limo todavía estaba vivo, lanzó innumerables ataques más. Después de atacar a su antojo, Saya finalmente se detuvo. Luego, Rista le preguntó si se sentía más seguro ahora y, de ser así, podrían pasar a la siguiente ciudad. En ese momento, una fuerza poderosa se acercó, asustando a Rista. Una mujer voluptuosa con cuernos dio un paso adelante y se presentó como Máquina, uno de los 4 reyes celestiales del ejército del señor demonio, que había venido a eliminar al héroe recién llegado. Máquina sabía exactamente lo que había hecho Rista. Normalmente, cuando se convocaba a un héroe, había una señal, y Rista seguramente elegiría una ubicación de inicio fácil para que el héroe subiera de nivel. Máquina simplemente tuvo que quedarse allí y esperar a que llegaran. Rista empezó a sudar frío mientras comprobaba el nivel 66 de estadísticas de Máquina. Esto era malo, necesitaban huir. Pero antes de que pudiera advertir a Saya, él ya se había escapado. Rista, desconcertada, solo pudo maldecir y perseguirlo. Esta era la primera vez que veía a un héroe huir incluso antes que la diosa. Rista corrió a toda velocidad detrás de Saya. De repente se detuvo, lanzó una andanada de bombas de humo y agarró a Rista, saltando a un lado evitando por poco el ataque de Machina. Los dos continuaron corriendo y Saya le dijo a Rista que debían retirarse. Ella entendió y creó un portal de regreso al reino divino. Muy rápidamente Machina alcanzó justo detrás de Rista. En ese momento Saya le arrojó su mochila a la cara y luego usó su habilidad Hellfire para quemarla. No causó ningún daño, por supuesto, pero le creó una oportunidad de agarrar a Rista y saltar a través del portal. A pesar de dejar escapar a su presa, Machina sonrió alegremente. No importaba. Como ella sabía, se volverían a encontrar pronto. Tan pronto como se teletransportaron de regreso a su habitación, Saya echó a Rista, recordándole que de ahora en adelante continuaría entrenando hasta lograr los resultados deseados. No saldría de la habitación, así que Rista debería regresar y esperar el timbre. 2 días después, Rista todavía estaba sentada en su habitación esperando con impaciencia. Ya no podía quedarse sentada sin hacer nada así que fue a buscar el área de la diosa para pedir prestada su bola de cristal. Rista lanzó un hechizo para observar el otro mundo, e inmediatamente el rostro de Machina se presionó cerca de la pantalla, sobresaltándola. Machina sabía perfectamente bien que Rista estaba observando este mundo desde el reino divino, y había preparado una manera de atraerla a ella y a Seiya. Machina pateó a un hombre en el suelo, anunciando que de ahora en adelante mataría a un aldeano cada 10. Si no querían que ella masacrara a toda la aldea, deberían ir allí rápidamente. Rista corrió frenéticamente para decírselo a Saya, informándole que la aldea estaba en peligro y pidiéndole que la rescatara de inmediato. Saya, por supuesto, se negó, diciendo que aún no estaba lo suficientemente preparado. Rista lo reprendió, diciendo que no era así como debería actuar un héroe. Un verdadero héroe se apresuraría a ayudar a las personas en peligro. Para entonces ya habían pasado 10 minutos.
Máquina habló a través de la bola de cristal y dijo que la próxima persona que mataría sería el padre de Nina. Rista entró en pánico y trató de persuadir a Saya para que fuera allí de inmediato, pero Saya la ignoró y siguió haciendo sentadillas. Esto enfureció a Rista, quien estaba a punto de abrir un portal e irse sola cuando Saya la detuvo. Como Rista había explicado anteriormente, el tiempo fluyó de manera diferente entre el reino divino y el otro mundo, así que todavía tenían tiempo para salvar a los aldeanos sin necesidad de apresurarse. Rista entendió esto, pero la siguiente persona que Machina había elegido ya era el padre de Nina. ¿Iban simplemente a verlo morir? Saya continuó haciendo ejercicio mientras Rista suplicaba con todas sus fuerzas. Sabía que Saya tenía miedo de morir, pero ¿y qué? Si Saya muriera, regresaría a su mundo original. Pero cuando los aldeanos murieron, desaparecieron para siempre y no hubo forma de traerlos de regreso. Saya siguió haciendo sentadillas sin decir nada. A estas alturas, Rista realmente se había quedado sin opciones. Ni las palabras duras ni las amables funcionaron. Sintió que había cometido un terrible error al convocar a Seiya. Él era verdaderamente un héroe cobarde. Rista comenzó a llorar y estaba a punto de irse cuando Seiya finalmente habló. Explicó que tenía razones perfectamente válidas para sus acciones. Si moría ahora, la ciudad también moriría y, finalmente, el mundo entero le seguiría. Así que tuvo que prepararse a fondo para ser lo suficientemente fuerte como para ganar cada batalla. Rista se giró sorprendida al ver a Saya ya usando su armadura. Si había terminado sus preparativos, Rista rápidamente usó sus ojos para comprobarlo, y efectivamente era cierto que no lo podía creer. En solo 2 días el nivel de Saya se había disparado. Ahora era lo suficientemente fuerte para enfrentar a Máquina. Rista quería con entusiasmo abrir un portal directamente a la ciudad para salvar a todos. Pero tan pronto como sugirió esto, Saya le dio un puñetazo a la estúpida diosa en la cabeza. Si aparecieran en la ciudad ahora, Nina y su padre ciertamente morirían antes de que pudieran salvarlos. Entonces necesitaban abrir el portal un poco más lejos. En la ciudad, Máquina se sentó bostezando, sintiendo que 10 minutos era demasiado. Decidió reducir el tiempo de ejecución a 5 minutos. Justo cuando levantaba su espada para atacar, apareció Saya. Envió una onda de energía de espada que Machina esquivó y ella se rió a carcajadas burlándose de Saya. ¿Qué clase de héroe atacaría furtivamente y fallaría tanto? A Saya no le importó mucho porque desde el principio su objetivo no era ella sino Nina y su padre. Una vez rescatados por Saya, escaparon rápidamente. Machina comprobó la información de Saya y se sorprendió de cuánto habían aumentado sus estadísticas en tan poco tiempo. Esto no era bueno, decidió ponerse seria. Machina flexionó sus músculos transformándose en una figura descomunal, luego cargó contra Saya. Saya solo bloqueó sus ataques y mantuvo la distancia. A pesar de su transformación, Saya aún podía igualar su velocidad. Esto fue realmente malo, tuvo que usar su última carta de triunfo. Sintiendo que algo andaba mal, Rista le gritó a Saya que tuviera cuidado. Machina se rió maniáticamente y le dijo a Saya que un verdadero guerrero siempre guarda un as bajo la manga. Con eso, se apuñaló a sí misma con su espada. Desde su estómago, algo extraño comenzó a salir y emerger. Rista se puso morada de miedo, así que esta era la verdadera forma de Machina. Mirando sus estadísticas ahora, eran aún más aterradoras, incluso excediendo las de un señor demonio en un mundo de rango D. Habiendo completado su transformación, Machina comenzó a burlarse de Saya. ¿Había visto cómo era un poder más allá de su comprensión? Ella declaró que derrotaría a Saya de un solo golpe y luego cargó contra él. Rista rompió a llorar y se disculpó por hacer que Saya se enfrentara a un oponente tan poderoso. Cuando el polvo se disipó, de alguna manera Saya había bloqueado el ataque. Rista comprendió de inmediato la situación, solo había una explicación posible. Las estadísticas de Saya eran mucho más altas que las de Máquina. Intentó usar su habilidad para ver a través de la información de Saya que él había ocultado. Rista se negó a darse por vencida y usó todas sus fuerzas para mirar hasta que casi se le salieron los ojos. Se sorprendió al descubrir que las estadísticas de Saya eran 10 veces más altas de lo que había visto antes. Rista comenzó a analizar lo que había presenciado. Desde el momento en que Saya llegó a este mundo, había ocultado sus verdaderas estadísticas. Cuando conoció a Machina por primera vez, podría haberla derrotado de inmediato, pero decidió regresar y entrenar más. ¿Qué tan cauteloso era este tipo? Rista ni siquiera podía imaginarlo. Machina voló por los aires, preparándose para lanzar otro ataque. En un abrir y cerrar de ojos, Saya apareció ante ella, haciendo que Machina comenzara a sudar frío. En ese momento, rendirse ya no era una opción. Saya sacó su espada, canalizó el fuego hacia su arma y cortó a Machina en pedazos al instante. Después de que Saya aterrizó, Rista corrió para regañarlo por ocultar su verdadera fuerza a su compañero de equipo. Saya miró a Rista con desprecio, diciendo que quería decírselo, pero si Rista podía ver sus estadísticas, el enemigo también podría hacerlo. Además, con el cerebro de cerdo de Rista, definitivamente filtraría la información, así que era mejor ser cauteloso desde el principio. La gente del pueblo se reunió para agradecer a Saya por salvarlos y lo invitaron a una fiesta de celebración. Saya los ignoró, agarró una escoba y comenzó a barrer, para confusión de todos.
Después de barrer los restos de Mashina, Saya comenzó a quemarlos con fuego no solo una vez, sino innumerables veces. Saya los quemó hasta que sintió que era suficiente, ardiendo de modo que el pueblo también se convirtiera en cenizas, lo que provocó que Rista y Saya fueran expulsados de allí. Nina y su padre corrieron tras ellos para agradecerle a Saya. El padre no tenía nada más que un poco de cambio para pagarle por salvarles la vida. Sayer lo aceptó sin dudarlo e incluso le exigió más, avergonzando a Rista, quien rápidamente se despidió del padre y la hija y se llevó a Sayer a rastras. Después de caminar un poco más, Rista quería dirigirse al siguiente pueblo, pero Saya se negó. Creía que después de derrotar a uno de los reyes celestiales, el señor de los demonios enviaría enemigos aún más fuertes. Entonces regresaría al reino divino para entrenar y prepararse más a fondo. A pesar de las súplicas y persuasión de Rista, a Saya no le importó. Señaló el rostro de Rista y declaró que ella era completamente inútil e inútil. Entonces debería abrir el portal y regresar ahora. Después de regresar al reino divino, Rista fue a quejarse con Eiria nuevamente. Ese héroe solo sabía cómo ejercitar su cabeza, no estaba llena más que de aptitud física. Al escuchar esto, Arya se rió y le aconsejó a Rista que no se apresurara. Después de todo, Saya no podría entrenar para siempre, así que debería tener paciencia y esperar. Rista ya se sentía bastante urgente, quería completar rápidamente esta misión y ser ascendida a una gran diosa como Arya. En este punto, Arya compartió su propia historia con Rista. Ella era una diosa que había salvado 300 mundos, pero no pudo salvar uno debido a su propio error. Rista rápidamente trató de consolar a Eria, diciendo que de 300 mundos, fallar solo en uno no era gran cosa, pero Eria no lo vio de esa manera, tal vez no les importara. Pero para la gente de ese mundo era muy importante. Eria estaba a punto de terminar su historia e ir a preparar un té cuando de repente Seiya se irrumpió. Al ver a Saya, Eria inmediatamente se acercó para presentarse y preguntarle sobre su problema. Saya explicó que no importaba cuántas sentadillas o flexiones hiciera, su nivel ya no aumentaría. Los ojos de Rista finalmente se iluminaron. Este chico había alcanzado su límite de entrenamiento físico. Entonces invitó a Saya a matar monstruos para subir de nivel. Saya se negó inmediatamente, diciendo que luchar implicaba demasiados riesgos. Quería otro método que fuera más seguro y eficaz. Había oído que Rista podía crear cualquier cosa en el reino divino, por lo que quería que ella le hiciera algún equipo de entrenamiento. Rista intentó persuadir a Saya de que incluso si ella creara estas cosas para él, eventualmente llegaría a un límite, tal como lo había hecho con el entrenamiento físico. Entonces, ¿por qué no cazar monstruos para subir de nivel y ganar experiencia en combate? ¿No sería eso mejor? Al ver a los dos discutir, Arya habló. Tenía una idea para Saya. Si él no quería luchar contra monstruos, podría ayudarlo a entrenar con los dioses en el reino divino. Rista rápidamente llevó a Arya a un lado, señalando que entrenar humanos estaba prohibido, y además, ninguno de los dos era una deidad de combate. Entonces, ¿cómo podrían entrenar a Saya? Arya sonrió y miró por la ventana, señalando a una deidad muy diligente en la distancia. El dios que Arya mencionó fue Circeus, el dios de las espadas. Arya se acercó a él en nombre de todos para pedirle ayuda. Como Arya era una diosa de alto rango, Circeus no pudo negarse, pero se acercó a Saya con una advertencia. Su régimen de entrenamiento era extremadamente riguroso y una persona común y corriente como Saya tendría dificultades para mantenerse al día. Saya no quiso perder el tiempo discutiendo y entró al campo de entrenamiento, lista para comenzar de inmediato. Ambos desenvainaron sus espadas y Circeus atacó primero. Saya observó y bloqueó cada movimiento, impresionando al dios. Después de que terminó el primer día, Rista, no queriendo incomodar a Saya con su presencia, no fue al campo de entrenamiento. En cambio, entró en el comedor y se encontró con Circeus. Aprovechó la oportunidad para preguntar cómo estaba Saya. Circeus quedó muy impresionado con la actuación de Saya y dijo que era diferente de otros héroes que aprendió muy rápidamente, aunque todavía no podía igualar las habilidades de los dioses. El segundo día, Rista se encontró nuevamente con Circeus en el comedor. Pero esta vez fue completamente diferente. Ya sin confianza como el día anterior, Circeus tartamudeaba y sudaba. Le dijo a Rista que algo no estaba bien en Saya y que aprendió demasiado rápido. Rista no se sorprendió demasiado y explicó que Saya tenía una habilidad que aumentaba sus puntos de experiencia. Al tercer día, Rista volvió a buscar a Circeus. Esta vez no estaba sentado en medio del comedor, sino acurrucado en un rincón. Sintiendo que algo andaba mal, Rista se acercó para preguntar, pero Circeus no dijo nada y se fue. Llegó el cuarto día. Como no había aprendido nada el día anterior, Rista fue específicamente a buscar las comidas favoritas de Circeus, con la esperanza de aprender más sobre el progreso de Saya. Cuando abrió la puerta para coger la comida, de alguna manera encontró a Circeus escondido en un rincón, luciendo aterrorizado. Circeus le susurró al oído a Rista que el héroe que dirigía se había vuelto loco. Incluso cuando le dijo a Saya que habían entrenado lo suficiente, Saya no lo dejó ir y lo obligó a continuar entrenando. Circeus no había dormido durante días. No es un héroe, es un verdugo. Un super verdugo, gritó Circeus.
Justo cuando terminó de hablar, Saya apareció ante ellos, asustando a ambas deidades. Saya no quiso perder más tiempo y llamó a Circeus para seguir entrenando. Hoy quería aumentar la intensidad del entrenamiento, haciendo que Circeus gritara de miedo. Tiró su espada, pero Saya todavía no lo dejó ir. Rista intentó detener a Saya y razonar con él, pero en ese momento Aria fue a buscar a Rista y le informó que la diosa Ishtar la había convocado. Sin otra opción, Rista tuvo que dejar atrás a Circeus. Con la esperanza de poder aguantar hasta que ella regresara, Rista fue a la habitación de Istur e informó de todo. Cuando escuchó que Circeus se había rendido, Istur inmediatamente se rió. Ella le contó a Rista una historia verdadera de que el dios espada Circeus había sido una vez un humano elevado a la divinidad. Después de convertirse en dios, perdió todos sus recuerdos humanos, pero las emociones quedaron grabadas para siempre en el alma. Cuando Saya la obligó a entrenar hasta sus límites, la emoción más débil en el alma de Circeus debe haber aflorado. Pero dejando eso de lado, Ishtar había llamado a Rista allí para darle una misión. Quería que el héroe y Rista regresaran al otro mundo inmediatamente, ya que la ciudad de Samol estaba en peligro, y ahí es donde esperaban los compañeros del héroe. Después de recibir las órdenes de Ishtar, Rista volvió a llamar a Saya para que la acompañara. Para su sorpresa, lo encontró golpeando repetidamente a Circeus en la cara. A Rista no le importaba qué excusa tuviera Saya esta vez. Estaba decidida a arrastrarlo sin importar nada. Saya no se negó. Había extraído todo lo que pudo de Circeus y estaba en un estado de absoluta preparación. Tan pronto como se teletransportaron a Seimol, Rista vio a la gente del pueblo evacuar frenéticamente. Después de preguntar, se enteró de que un ejército de no muertos estaba a punto de llegar, por lo que la gente tenía que irse inmediatamente si quería seguir con vida. Mientras caminaban, le explicó a Seiya qué eran los no muertos. Tan pronto como supo que tenían miedo del agua bendita, Seiya se apresuró a ir a una tienda, queriendo pedir 1000 botellas de agua bendita solo para estar seguro, pero el vendedor no pudo proporcionar tantas, lo que frustró enormemente a Seiya. Una vez más, Rista tuvo que mediar. Su siguiente destino era la iglesia, donde estarían esperando los compañeros de Saya. Llegaron rápidamente y la hermana y el sacerdote reconocieron inmediatamente a la diosa y fueron a darles la bienvenida. Presentaron a Lulu y Mash, quienes tenían sangre de dragón y serían los compañeros de equipo de Saya en el siguiente tramo del viaje. El sacerdote también saludó y se presentó a Saya. Saya no dijo nada, pero se acercó y vertió agua bendita sobre la cabeza del sacerdote, sorprendiendo a Rista, quien gritó y preguntó qué diablos estaba haciendo Saya. Inmediatamente la cabeza del sacerdote empezó a humear. Resultó que ya era un no muerto, lo que impresionó mucho a Lulu y Mash. Corrieron hacia adelante, queriendo luchar contra él. Rista también le recordó a Saya que los ayudara, pero Saya ya lo había hecho cuando terminó de hablar. El cuerpo del sacerdote comenzó a desintegrarse. Saya ahora se acercó para examinarlo, sin sangrado, incapaz de moverse. Sin embargo, todavía estaba vivo, por lo que era un no muerto. En ese momento, el sacerdote se rió amenazadoramente. Era sirviente de Defmegla, uno de los 4 reyes celestiales. Al amanecer de mañana, un ejército de 10.000 no muertos arrasaría esta ciudad, y cuando eso sucedió, ni siquiera un héroe pudo hacerles frente. Esa era toda la información que Saya quería de él. Como era un no muerto y todavía no estaba muerto en este estado, Saya decidió ser más cautelosa de lo habitual. Rista saltó alarmada y rápidamente agarró a todos, saliendo corriendo de la iglesia mientras explotaba con cada habilidad que Saya disparaba. Después de que terminó, la iglesia quedó en ruinas y la hermana se desmayó al verlo. Aunque algo loco, Mash quedó impresionado por el poder de Saya. Los dos se acercaron para darse la mano con la esperanza de poder explorar juntos, de ahora en adelante. Saya sacó agua bendita de su bolsillo y la derramó sobre las cabezas de Mash y a Lulu. Al no ver reacción, Saya finalmente se presentó. A estas alturas, a Lulu y Mash estaban empezando a desconfiar de Saya. Su nivel de locura estaba más allá de lo normal. Se giraron y encontraron a Rista y Saya mirándolos fijamente, comprobando su información. Sin embargo, las estadísticas de Mash y a Lulu no eran muy altas. Rista pensó que aún podían subir de nivel, así que no había necesidad de apresurarse, pero Saya no estuvo de acuerdo. Se negó rotundamente a formar equipo con 2 individuos tan débiles. Saya declaró claramente su posición. Mash y a Lulu eran demasiado débiles y solo serían una carga si lo seguían, por lo que no necesitaba en absoluto que lo acompañaran. Estas palabras enojaron a Mash, que quería atacar a Saya, pero apareció un equipo de guardias y los detuvo. Al ver que la iglesia había sido destruida, los guardias se enojaron y preguntaron a todos qué había pasado. Rista sudaba profusamente y no sabía cómo explicarlo. Para entonces, la hermana había recuperado la conciencia, pero no podía recordar con claridad y solo explicó vagamente. Luego informó a los guardias que 10.000 tropas no muertas llegarían a la ciudad por la mañana, pero afortunadamente Dios escuchó sus oraciones y envió a la diosa y al caballero que estaban allí. Seguramente mantendrían esta ciudad segura. Cuando la hermana los presentó, los guardias se arrodillaron ante Rista y Saeha, rogando a Saeha que ayudara a proteger la ciudad. A Saeha no le importaron sus súplicas. Solo quería saber cuánto dinero le pagarían por esto. ¿Dinero?, preguntó el capitán desconcertado.
Si Saya realmente pudiera ahuyentar al ejército de no muertos, el imperio le pagaría una gran cantidad de dinero, estimado en unas 1000 monedas de oro. Al escuchar esto, Saya inmediatamente sacó un formulario e hizo que el caballero lo firmara. El caballero tomó la forma e informó a Saya que llegarían unos 200 caballeros más para luchar junto a él. Saya inmediatamente se negó, no necesitaba caballeros ni nada que lo siguiera. Lo que tenían que hacer era quedarse y proteger a la gente del pueblo. Después de decir esto, Seiya se volvió hacia Mash y le advirtió que si no quería volver a casa, podía unirse a los guardias, pero que no podía seguir a Saya en absoluto. Mash gritó enojado y se fue, lo que hizo que Rista se preocupara un poco de que pudieran precipitarse hacia el ejército de no muertos. Saya no estaba preocupado en absoluto, creyendo que no eran tan estúpidos, e incluso si lo fueran, acabaría con todos los no muertos antes de que pudieran precipitarse. Con eso, Saya activó su habilidad de volar y se elevó en el aire. Sabía muy bien que Rista no podía volar, entonces él le dijo que regresara a la posada y esperara que él se encargaría solo del ejército de no muertos. Esta declaración conmovió el orgullo de Rista. Como diosa, ¿cómo podría no saber volar? Era solo que sus poderes estaban temporalmente sellados. Rista miró hacia el cielo y gritó, desbloqueando su sello y manifestando un par de alas para perseguir a Saya. Saya apenas se estaba acostumbrando a su nueva habilidad, pero ahora volaría a toda velocidad. Rista se esforzó con todas sus fuerzas para perseguirlo, pero aún así no pudo alcanzarlo. Al menos su esfuerzo hizo que Saya reconsiderara que dio la vuelta, agarró la mano de Rista y la arrastró con todas sus fuerzas. Rista solo pudo soportar y gritar desesperada. Después de un tiempo, finalmente llegaron. Rista regañó enojada a Saya, diciendo que gracias a él, las plumas de sus alas divinas fueron arrancadas casi por completo. A Saya no le importó y le dijo a Rista que se mantuviera en silencio. Ahora estaban encima del ejército de no muertos. Al verlos marchar en formación así, Saya tuvo la idea de eliminarlos rápidamente. Usaría una bomba atómica para enfrentarlos. Rista tenía algo de curiosidad, pensando que se trataba de un poder del mundo original de Saya que no podía usar aquí. Eso sí, Saya ya tenía sustituto. Lanzó un hechizo para crear un pequeño meteoro justo encima de ellos. La velocidad de caída y el calor de este pequeño meteoro podrían incinerarlos a todos instantáneamente. Rista se quedó mirando en estado de shock. ¿Desde cuándo este tipo se había vuelto tan poderoso? Odiaba admitirlo. Pero verdaderamente Saya sola fue suficiente. No necesitaban a Mash, a Lulu ni a nadie más. Inmediatamente se formó una idea en la mente de Rista. Si Saya lanzara tal ataque al castillo del señor demonio ahora, ¿no habrían conquistado ya este mundo? Saya se estaba preparando para lanzar un segundo hechizo, cuando de repente se detuvo, quejándose de que había usado demasiado maná. Entonces Rista tuvo que ayudar a Saya a regresar a la ciudad. Alulu acudió a Rista para informarle que Mash había desaparecido por completo hace 2 días. Al escuchar esto, Rista consoló a Alulu diciéndole que no había necesidad de preocuparse. Actualmente, el ejército de no muertos había sido completamente eliminado, por lo que las posibilidades de que Mash tuviera problemas eran mínimas. Además, tenían aquí al héroe Saya, aunque en ese momento estaba absorto en investigar algún tipo de habilidad combinada. Después de charlar con Alulu, Rista fue a la habitación de Saya. Para su sorpresa, Saya había logrado crear una espada de platino, usando el cabello de Rista para mejorar su poder. Rista estaba a punto de regañar a Seiya cuando la casera entró en la habitación, llevando un paquete que le habían pedido que le entregara a Seiya. Rista lo abrió con entusiasmo para comprobar que dentro había un espejo exquisitamente elaborado. Inmediatamente adoptó algunas poses seductoras, admirándose en el espejo. Cuando de repente la imagen en el espejo cambió, Alulu inmediatamente reconoció que era Mash. Una voz gruñida comenzó a hablar. Era Death Megla, uno de los 4 reyes celestiales del Señor de los Demonios. La última vez tuvo suerte de sobrevivir controlando al ejército de no muertos desde lejos. Ese ejército le había costado mucho esfuerzo crear. Sin embargo, Saya lo había destruido sin piedad. Por eso, había decidido vengarse de ellos. Mash estaba fuertemente atado a una silla de tortura, pero Death Magla se había aburrido de él. Death Magla decidió matar a Mash delante de ellos. Acercó un cuchillo a la garganta de Mash y le dirigió unas últimas palabras. Mash sonrió sin miedo ni enojo, solo admirando la fuerza de Saya. Aunque un poco idiota, Saya era realmente quien podía salvar este mundo, y Mash esperaba que Saya continuara por él en el viaje que tenía por delante. «Acércate al espejo», le dijo a Rista que abriera un portal de regreso al reino divino, luego miró a Mash y decidió dejarlo unirse como su portador de equipo. Al oír esto, Death Magla se rió a carcajadas. ¿Qué estaban tratando de hacer? Solo estaban hablando a través de un espejo que Saya nunca podría salvar a Mash. A Saya no le importó y sacó su espada, cortando instantáneamente la mano de Death Mugala. Para sorpresa de Rista, desde el incidente con el padre de Nina como rehén, Saya se había preparado para situaciones similares. Ahora podía atravesar el espacio mismo. Después de cortar, Saya inmediatamente empujó a Rista hacia el portal de regreso al reino divino. En 10 segundos como máximo, Death Mugla mataría a Mash. El tiempo fluyó de manera diferente entre el reino divino y el otro mundo. Entonces tendrían 15 minutos para salvar a Mash de él.
Saya fue a buscar a la diosa Ishtar y le pidió que localizara la posición de Mash. Aunque ayudar demasiado a los humanos rompería las reglas, Saya ya había pensado en una manera de romper las reglas por ella. Entonces Ishtar obedeció felizmente. Después de conocer la ubicación exacta de Dethmala, Saya le pidió a Rista que abriera un portal directamente frente a él y luego le asignó una tarea. Tan pronto como se abrió el portal, Saya corrió hacia él, disparando fuego a la cara de Dethmogla y empujándolo hacia atrás. Mientras tanto, Rista corrió para usar magia curativa en Mash. Mientras trabajaba, vigilaba la situación de Zoya. En este punto, Dethmagla había convocado a una criatura de tono negro. Este era el Dark Furus, el monstruo de tipo fuego más fuerte. El rostro de Rista se puso pálido mientras revisaba rápidamente su información. Este monstruo tenía 100.000 puntos de defensa y era resistente a la mayoría de los atributos. Solo el hielo podía dañarlo. Al escuchar esto, Dethmagala se rió a carcajadas. Había monitoreado toda la batalla de Saya con Makina. Después de enterarse de que Saya usaba magia de fuego, preparó a este monstruo para luchar contra él. Ahora bien, ¿cómo lo derrotaría Saya? Saya sonrió y envainó su espada, diciéndole que siempre estaba en un estado de absoluta preparación. Entonces Seiyu corrió hacia adelante y golpeó al monstruo en el estómago. Frustrado, Dethmagala bombeó todo su poder a la llama, queriendo incinerar a Saya de un golpe más. Saya no lo esquivó, sino que luchó cuerpo a cuerpo. Con solo el golpe de una persona común, Dethmagala no podía creer que Saya pudiera bloquearlo. Sus puños chocaron. Inmediatamente, la mano del monstruo comenzó a congelarse, aturdiendo a Dethmugla. ¿Cómo podría Saya usar el poder del hielo? El fuego y el hielo eran claramente opuestos. Solo ahora notó un anillo en la mano de Saya. Rista también se dio cuenta de que Saya los había combinado. De su bolsillo, Saya sacó varios anillos más, preparado para todas las situaciones. No solo hielo, también había creado oscuridad, luz, truenos, tierra y hojas, de todo tipo imaginable. Dethmagala todavía no lo creía. Incluso si Saya pudiera usar magia de hielo, con 100.000 puntos de defensa, su monstruo aún podría resistirla. Pero esto también estaba dentro de los cálculos de Saya. Lo opuesto al hielo era el fuego y, actualmente, el monstruo estaba congelado. Saya solo necesitaba lanzar un ataque de fuego más poderoso, y la victoria ciertamente sería suya. Saya desenvainó su espada y se lanzó hacia adelante, apuñalando al monstruo en el pecho. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, aterrorizando a Dethmegla. En ese momento ya no tenía más cartas para jugar. Seiya se acercó a él y Rista comprendió de inmediato su intención y ayudó a Mash a irse de inmediato. El enorme castillo ahora estaba lleno solo de los gritos desesperados del rey celestial Dethmagla. Mash fue llevado de regreso a la posada para descansar, con Alulu de pie tristemente a su lado. Después de un rato, Mash se despertó y miró confusamente a Rista y a Lulu. Rista inmediatamente le explicó que Saya había derrotado a Dethmugla y que había sacado a Mash del castillo cuando se desmayó. En ese momento, Saya llegó cargando una bolsa que colocó sobre la mesa. Les dijo a Mash y a Lulu que se prepararan rápidamente de ahora en adelante. Permitiría que estos dos niños llevaran su equipo. A Lulu estaba encantado, ya que llevar equipo para el héroe era un honor, pero Mash agarró con fuerza la sábana. Después de lo sucedido, Mash se dio cuenta de muchas cosas. La más importante fue que su nivel de poder era insuficiente. Entonces, inmediatamente se arrodilló y le rogó a Saya que le enseñara. Saya no estuvo de acuerdo ni se negó. Mientras Mash llevara su equipo, podría hacer lo que quisiera. Saya estaba a punto de partir inmediatamente cuando Mash lo detuvo. Para mostrar su gratitud, él y Alulu querían llevar a Saya a la cueva del dragón primero. Hace 16 años se había difundido una leyenda en el pueblo donde nació Mash. Un dragón había descendido del cielo, trayendo consigo a Mash y a Lulu. Los aldeanos le habían dicho a Mash que había una foca allí, y si el héroe profetizado llegara allí con Mash y a Lulu, podrían romper el sello. Y Saya recibiría un arma legendaria, capaz de derrotar a cualquier enemigo. Al escuchar sobre un arma legendaria, los ojos de Rista se iluminaron. Se apresuró a rogarle a Saya que fuera allí con los niños. Saya se negó de inmediato, diciendo que tenía otro lugar a donde ir primero. Rista abrió un portal para traer a Saya de regreso al reino divino, y esta vez Mash y Alulu los acompañaron. Era su primera vez en el reino divino, y estaban extremadamente emocionados, y le pidieron permiso a Saya para mirar un poco a su alrededor. Pero Saya los agarró diciendo que no había tiempo para eso. El grupo fue juntos al comedor. Rista miró a izquierda y derecha, pero no pudo ver a Circeus por ningún lado. Resultó que llevaba un delantal y horneaba. Tan pronto como vio a Rista, inmediatamente trató de esconderse. Pero ¿cómo podría escapar a la atención de Saya? Cuando Rista le preguntó qué estaba haciendo allí, Circeus puso la excusa de que había dejado su espada y se había pasado a hornear. A Saya no le importaban sus pasatiempos y apuntó con su espada al rostro de Circeus, queriendo que volviera a su deber principal. Circeus gritó de miedo y se negó, diciendo que ya no entrenaría a nadie. Pero cuando Rista empujó a Mash hacia adelante, la actitud de Circeus cambió de inmediato. Las estadísticas de Mash eran demasiado débiles, mucho más débiles que las de Circeus, por lo que se rió a carcajadas y aceptó enseñarle a Mash. Alulu recibiría un curso de formación diferente.
Rista la llevó a conocer a la diosa del fuego, Estiaca. Ayudar a los humanos a salvar el mundo era responsabilidad de los dioses, por lo que Estiaca no podía rechazar a Rista. Después de hacer arreglos para los dos niños, Saya y Rista se fueron. Luego, Saya quería encontrar a alguien que lo entrenara. Al escuchar esto, Rista maldijo en silencio a Saya después de lo que había hecho. ¿Quién querría enseñarle? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Rista chocó contra un cofre enorme. Era Valkyria, la diosa de la destrucción. Inmediatamente agarró a Rista por el cuello y la amenazó. ¿Cómo se atreve una diosa de tercer rango a bloquear su camino? Rista se disculpó temerosamente con Valkyrie, después de lo cual Valkyrie comenzó a burlarse de ella un poco. Una vez que terminó de bromear, estuvo lista para irse. Aunque Saya no quería admitirlo, tuvo que decirle a Rista que sintió un poder aterrador emanando de Valkyrie. Esto era ciertamente cierto porque, por lo que Rista sabía, ella era la diosa más fuerte en el reino divino. Rista también le aconsejó a Saya que ni siquiera pensara en pedirle que le enseñara, ya que Valkyrie mataría a cualquier persona común y corriente que se atreviera a hablar con ella. Antes de que Rista pudiera terminar su frase, Seiya ya se había apresurado a pedirle a Valkyrie que le enseñara. La actitud descarada de Saya enfureció mucho a Valkyrie. Rista intentó pedirle perdón a Valkyrie, pero a Valkyrie no le importaba que fuera demasiado tarde para disculparse y mataría a Saya allí mismo. Justo cuando estaba a punto de actuar, apareció la diosa Eria y se disculpó con Valkyria en nombre de Saya. Como Eria también era una diosa de alto rango, Valkyrie no quería complicar las cosas. Pero a cambio, quería que Arya le permitiera tocar su pecho libremente. Arya aceptó de mala gana. Después de que Valkyrie se fue, Arya se volvió para regañar a Saya. Al enterarse de que quería a alguien con quien entrenar, Arya llamó a Saya para que la acompañara. Llevó a Saya a conocer a Adanela, la diosa de la guerra, y le pidió que entrenara a Saya. ¿Entrenar a un humano? Adanela se rió a carcajadas. Sería divertido. En un instante, Adanela apareció detrás de Saya y le dijo que solo tenía un movimiento. Este movimiento fue demasiado rápido, mucho más rápido que la velocidad que los ojos humanos comunes podían ver. ¿Podría Saya aprenderlo? Saya aceptó el desafío sin pensarlo dos veces. Comenzó el primer día de aprendizaje. Como de costumbre, Rista trajo comida para todos. Mash estaba bien, a Lulu le iba bien con la diosa Estiaca. Y finalmente, Rista fue al lugar de entrenamiento de Saya, donde encontró a Adanela sentada contra una pared. Cuando se le preguntó, la cara de Adanela se puso roja mientras explicaba. Mientras se reía que tenía que admitir que este héroe era un poco extraño, pero enseñarle era bastante divertido. El segundo día de entrenamiento, cuando Rista trajo comida, encontró a Mash y Saya ya sentados en la cantina. Mash había llamado a Saya, queriendo aprender más de él. Saya, habiendo terminado con sus asuntos, se levantó para irse, mientras Rista se sentó para preguntarle a Mash qué le había enseñado exactamente Saya. Por supuesto, todo eran teorías sobre ser excesivamente cauteloso. Llegó el tercer y último día de entrenamiento. Después de la sesión, Rista vino a recoger a Mash, preparándose para regresar al otro mundo. Después de entrenar con Circeus, el nivel de Mash había aumentado significativamente. Pero Ululu no había mejorado en absoluto. En ese momento, Estiaca llamó a Rista a un lado para una conversación privada, informándole que Alulu no tenía talento para la magia, por lo que sería mejor para ella darse por vencido temprano. Después de recoger a los dos niños, Rista volvió a buscar a Saya. Saya todavía estaba esperando a ver qué quería darle a Danela. Desde la distancia, Adanela se acercó vestida, sonriendo con los ojos entrecerrados, corriendo hacia Saya. Su apariencia era completamente diferente a la de hace 3 días, lo que dejó a Rista con la boca abierta. ¿Qué tan encantador era este chico? Adanela le regaló a Saya una tarta hecha con todo el corazón. Saya se negó rotundamente y se fue, enojando a Adanela. Ella comenzó a destruir el reino divino. Rista le gritó a Saya que solucionara el problema que había creado, pero a Saya no le importó y entró por la puerta de teletransportación. Su siguiente destino fue la cueva del dragón. Mientras caminaban, Alulu practicaba magia de fuego. Si aparecían monstruos, quería ayudar a Saya. Saya se negó de inmediato, diciendo que el trabajo de Alulu era transportar el equipo y que no debería preocuparse por nada más. En ese momento apareció un orco. Mash desenvainó su espada, listo para luchar contra ella, cuando un pájaro de fuego descendió del cielo e incineró al orco. Esta era la nueva habilidad de Seiya para invocar un pájaro de fuego con un alcance de hasta 50 metros. Cualquier monstruo dentro de este rango sería el objetivo. Aparecieron varias oleadas más de monstruos, todos los cuales fueron eliminados por el pájaro de fuego. El grupo llegó a un pueblo cercano para comprar más equipo. Para entrar a la cueva necesitaban antorchas. Fue entonces cuando Seiya probó a Mash y le preguntó cuántos deberían comprar. Mash respondió con confianza, 50. Mal, son 500, Rista intervino rápidamente. 5 es suficiente, chicos. Después de comprar las antorchas, el grupo continuó su camino. En este punto, las manos de Alulu y Mash de repente comenzaron a brillar como señal de que estaban muy cerca de la cueva del dragón. Pronto, el grupo encontró la entrada. Saya llevó a todos al interior. Ante ellos apareció una gran puerta con 2 huellas de manos. Mash y Alulu comprendieron de inmediato.
Estaban a punto de correr para romper el sello cuando Saya de repente sacó su espada. No había necesidad de tales complicaciones con sus cortes ultra rápidos. Seiya atravesó la puerta y saltó adentro. Dentro no había nada más que un pedestal. Después de que el grupo entró, se iluminó inmediatamente, invitándolos a subir al pedestal brillante para ser teletransportados a Dragon Village. Rista quería saltar, pero Saya la detuvo. Colocó un muñeco de piedra encima para comprobarlo primero. Después de confirmar que no había trampas, Saya dejó que todos se teletransportaran juntos. Al llegar, fueron recibidos por un dragón humano, quien se presentó como Lagos, y les dio la bienvenida a Dragon Village. Lagos también sirvió de guía para el grupo, explicando la historia del pueblo mientras caminaban. Lagos los llevó hasta la madre dragón Lavi, quien llamó a Mash y le enseñó cómo transformarse en un dragón humano. De esta manera, Mash podría multiplicar por 10 su fuerza. Alulu también estaba emocionada y quería que Lavi le enseñara. Pero la madre dragón se negó, diciendo que Olulu tenía una misión más importante. Al sacrificar su vida, Olulu se convertiría en el arma definitiva para que el héroe derrotara al señor de los demonios. Al ver que todos seguían confundidos, Lavi explicó más. La leyenda decía que cuando un dragón nacía en forma humana y sacrificaba su vida, aparecía la espada definitiva. Al escuchar esto, Mash se negó de inmediato. No quería que muriera su amigo Alulu. A Lavi no le importó y les recordó a ambos que actualmente el 70% del mundo estaba bajo el ejército del señor demonio. Fueron a donde quisieron, masacrando a la gente allí, quedando en su mayoría pequeñas aldeas. Si la situación continuaba así, pronto el mundo estaría completamente controlado por demonios. La única forma de salvar al mundo era derrotar al señor de los demonios. Lavi se giró para admirar a Alulu, diciendo que la respetaba mucho. Alulu era la espada definitiva, la espada que mataría al señor demonio en el futuro. Al escuchar a Lavi hablar, los otros humanos dragón se inclinaron, mostrando respeto a Alulu. Lavi había tomado su decisión. Ahora que el héroe estaba aquí, esa noche realizarían la ceremonia de ofrenda de espada. Entonces, Alulu debería pasar sus últimos momentos con sus amigos. Cuando salieron del palacio, Mash se volvió para preguntarle a Alulu si realmente quería sacrificarse para salvar el mundo. Alulu parecía triste, pero aún así trató de responderle a Mash, diciendo que durante mucho tiempo había esperado ser útil. Ahora que había llegado esa oportunidad, ella se convertiría en la espada para salvar este mundo. Rista se volvió para encontrar a Saya, pero ya había estado curioseando en un puesto cercano durante algún tiempo. Ella, enojada, le preguntó cómo podía seguir comprando en un momento como este. Al menos debería pensar en Olulu. Saya respondió que si eso era lo que Olulu necesitaba hacer, entonces no tenía nada más que decirle. Los ojos de Olulu se llenaron de lágrimas al escuchar estas palabras. Se giró y se fue inmediatamente. Esa noche se celebró una fiesta en el castillo de Lavi. El grupo de Saya fue tratado como invitados VIP, con 2 pequeñas niñas dragón llevándole galletas a Rista. Tuvo que darle cocaína a Saya durante mucho tiempo antes de que él comiera una para complacerlos. Justo cuando se lo llevó a la boca, las luces de la habitación se apagaron de repente. Había llegado el momento crucial. Olulu, con un magnífico traje, fue conducido por los guardias del dragón hasta un acantilado. Según el conocimiento de Lavi, este era el abismo del dragón, establecido por el primer emperador dragón. Al saltar, la sangre y la carne de Olulu se transformarían en la espada definitiva. De pie en el acantilado, Olulu se volvió para mirar a Mash y sonrió. Pronto los volvería a ver. Esperaba que cuando se convirtiera en espada, al menos Saya la limpiaría regularmente para que no se oxidara. Al escuchar estas palabras, el corazón de Mash se retorció de dolor. No pudo soportarlo más y quiso salvar a Alulu, pero fue detenido por 2 guardias dragón. En el acantilado, Alulu comenzaba a mostrar signos de miedo. Al ver esto, Lavi ordenó a los guardias dragón que ayudaran a Alulu a completar el ritual. A pesar del consejo de Rista, todos los dragones gritaban el nombre de la espada sagrada, sin importarles en absoluto los sentimientos de Alulu. Alulu había llegado al borde del acantilado y no podía retroceder mientras los 2 guardias dragón seguían avanzando. En ese momento, Saya apareció detrás de ellos, pateando a ambos guardias de regreso a Lavi. Saya suspiró y le dijo a Olulu que había dicho claramente que no tenía nada más que decir esa misma tarde. Pero, ¿cómo podía Olulu ser tan estúpido como para no entender lo que quería decir? Si Olulu se convirtiera en espada, ¿cómo podría llevar su equipo? Al escuchar estas palabras, Rista inmediatamente se rió. Lavi estaba confundido y Rista se giró para declararle que eran héroes enviados para salvar este mundo de una forma u otra. Nunca dejarían que su camarada perdiera la vida. A pesar de todo esto, Lavi todavía no escuchaba. Inclinó la cabeza y lamentó que los héroes y diosas, en última instancia, solo pensaran en sí mismos, no en su tribu. Estas palabras realmente enojaron a Mash. Se transformó en un dragón humano y empujó a los 2 guardias a un lado, queriendo darle algo de sentido a Lavi cuando de repente colapsó. Ristafel también. Lavi se rió a carcajadas diciéndoles que tenía cuidado y que había anticipado que esto sucedería, así que había mezclado sus bebidas con veneno paralizante. Quería continuar con el ritual, pero de alguna manera Saya no se vio afectada. Saya sonrió y lo llamó un truco infantil. Nunca comería comida de lagartos.
Como este enfoque no funcionó, solo quedaba una opción. Lavi se transformó en un dragón gigante y voló frente a Saya. Rista empezó a sudar cuando miró las estadísticas de salud anormalmente altas y la defensa absoluta de Lavi. Saya permaneció muy tranquila y se giró para preguntarle a Mash en qué compartimento estaban las armas. De su bolso, Saya sacó una espada de tono negro. Solo verlo hizo que Lavi temblara de miedo, ya que era la espada asesina del dragón. Tanto Mash como Rista se sorprendieron de cómo diablos Saya tenía esa espada. Por supuesto, fue gracias a su meticulosa preparación. Desde el momento en que supo que iban a la cueva del dragón, Saya había considerado la variable de tener que luchar contra un dragón, por lo que había preparado esta espada con anticipación. En cuanto a su origen, Seiya había usado el cabello de Mash, Alulu y Rista para crearlo. Seiya se apresuró a atacar a Lavi. Con la verdadera espada asesina de dragones, Saya pudo dañarla. Lavi se rió a carcajadas, recordándole a Saya una vez más que, como ella había dicho, era una persona cautelosa. Cuando terminó de hablar, el cuello de Alulu se iluminó de repente y la niña se desplomó de dolor. Era un collar de prisión cuando se activó la maldición. Alulu solo tuvo 3 minutos para salvar su vida. Después de su muerte, solo faltaba arrojarla al abismo para completar el ritual. Saye se volvió para ver cómo estaba Alulu y luego le advirtió a Levi que si no estaba aliada con el Señor de los Demonios, esta era su última oportunidad de levantar la maldición de Alulu. Por supuesto, ella no quiso escuchar. Entonces Seiya ya no tenía motivos para contenerse más. Disparó un chorro de fuego que, con solo un movimiento, le quitó más de la mitad de la salud a Lavi. Sin embargo, ella todavía no retrocedió. Aunque el héroe era muy fuerte, confiaba en que le tomaría más de 3 minutos derrotarla. Luego comenzó a encogerse y a entrar en un estado defensivo. Al ver esto, Seiya respondió inmediatamente, tomando una bolsa, vertiendo su contenido en su boca y masticando. Estas eran semillas rápidas con ellos. La velocidad de Seiya aumentaría dramáticamente. Eso no fue todo. Seiya sacó otra espada asesina de dragones. Combinando estos, mataría a Lavi antes de que llegara la sentencia de muerte de Alulu. Una vez completados los preparativos, Saya se apresuró a atacarla continuamente. Rista siguió actualizando la situación, pero no era bueno, la defensa de Lavi estaba demasiado alta. A pesar de los constantes cortes de Saya, apenas perdió salud. Con solo un minuto restante, Lavi se rió y le aconsejó a Saya que detuviera esta batalla sin sentido. Saya continuó atacándola y se burló de ella con desprecio. ¿Y usted se considera cauteloso? Esta afirmación le hizo darse cuenta de que poco a poco la estaban empujando al borde del abismo. Rista logró levantarse y le aconsejó a Lavi que levantara la maldición de Alulu, y entonces todo se detendría allí. Lavi cerró los ojos con fuerza y gritó que ya lo había levantado. Tan pronto como Seiya dejó de atacar, ella le disparó. Seiya respondió inmediatamente con un golpe de espada, alejándola del abismo. Al menos todavía tenía alas para salvarse, así que seguía confiada. Pero por mucho que batiera sus alas, no podía volar. Lavi empezó a sudar y se giró para comprobar su horror. Sus alas ya habían sido destrozadas. Ella se hundió directamente en el abismo. Solo entonces Saya llevó a Alulu de regreso a Rista. En este punto, Rista le preguntó con curiosidad a Saya cuándo había destruido las alas de Lavi. Por supuesto, fue antes de que ella se endureciera. Seiya se había preparado para cada escenario posible. En este momento, un rayo de luz emergió del Dragon Abyss. Desde abajo, la espada sagrada voló hacia el asombro de todos. Aunque habían obtenido la espada sagrada, Lagos todavía se sentía incómodo porque su líder, Lavi, estaba muerto. Al escuchar esto, Saya inmediatamente le dio una palmada en el hombro y manipuló su mente. Al menos tenían la espada para destruir al señor demonio, por lo que el sacrificio de Lavi estaba completamente justificado. Ahora había llegado el momento de disolver el Congreso. El grupo se teletransportó de regreso a la cueva del dragón. En este punto, Rista llamó a Mash y a Lulu para que la esperaran en la entrada de la cueva, ya que tenía algunos asuntos privados que discutir con Saya. Después de que los dos niños se fueron, Rista le gritó en la cara a Saya, culpándolo por atreverse a arrancarle el cabello sin permiso. A Saya no le importó y estaba a punto de irse cuando Rista lo detuvo nuevamente. Respecto a la espada sagrada que Saya acababa de obtener, en realidad no era una espada sagrada. Si Rista ya lo sabía, entonces Saya no tenía nada que ocultar. Justo ahora solo había engañado a la tribu de los dragones. La espada que sostenía era una que había preparado de antemano. Rista todavía no estaba convencida de matar al señor de los demonios. La espada sagrada era la única arma capaz de hacerlo. Saya no lo creía. Si no fuera así, habría otra manera. Todo estaría bien. Dicho esto, Saya llamó a Alulu para que saliera de la cueva con él. Justo cuando llegaron a la entrada, encontraron a Alulu y Mash en estado de miedo. Frente a la cueva había un grupo de guardias, aparentemente allí para eliminar a Rista y Saya por orden de alguien. El capitán de los soldados dio un paso adelante para saludar a todos, y luego les informó que el escuadrón de caballeros liderado por Rosalía estaba luchando contra monstruos en Fuerte Oglala. Esperaba que el héroe y la diosa fueran a rescatarlos. Rista suspiró al escuchar esto, al menos déjalos descansar un poco primero. Pero el capitán quería que partieran inmediatamente. Temiendo que no llegaran a tiempo para ayudar, él personalmente llevaría a Saya y Rista allí.
Eso no es necesario, dijo Saya mientras volaba por los aires. Una persona normal que puede volar. En efecto, él es el héroe, exclamaron admirados los soldados. Con el poder del héroe seguramente derrotaría a Bilbab. Cuando Rista preguntó sobre este nombre, el capitán explicó más. Era un monstruo con forma de mosca que lideraba a otras moscas para atacar el fuerte Agla. Esa información fue suficiente. Seiya llamó a Mash para que lo acompañara, mientras que a Lulu iría con Rista. El grupo voló junto hacia Fort Agla. Mientras volaban, de repente notaron una nube oscura. Los ojos de Rista se desorbitaron cuando se dio cuenta con un sobresalto de que era el ejército de moscas de Bilbub. El grupo se escondió en un rincón para observar. Todas estas moscas estaban por encima del nivel 30, mucho más duras que los no muertos, evaluó Saya. En ese momento sonó la voz de Bilbub. En el borde del bosque, los soldados luchaban desesperadamente contra el ejército de moscas. Rista comprobó las estadísticas de Bilbub. No era uno de los 4 reyes celestiales, pero su velocidad era anormalmente rápida. Su ejército de moscas era extremadamente poderoso y brutal. Por orden de Bilbub, levantaron a los soldados en lo alto y luego los dejaron caer para destrozar sus huesos y su carne. Al ver esta escena, Bilbub se rió a carcajadas y declaró que masacraría todo hasta que apareciera el héroe. Ahora Saya entendía por qué Fort Agla no había caído todavía y este tipo estaba tratando de atraerlo. Después de que Bilbub se fue, Saya se acercó a los soldados. Rosalía, que apenas podía ver, reconoció de inmediato a Hiro Saya. Instó a sus soldados a preparar un contraataque, pero Carlo la detuvo. Todavía había demasiados heridos, por lo que pidió a Rosalía que no se apresurara. Al ver su punto, Rosalía invitó al grupo de Saya a Fuerte Agla para discutir la estrategia. Mientras caminaban, Carlo le explicó la situación a Saya. Todo lo que hizo Bilbub fue atraer a Saya. Incluso si destruyera el fuerte, no podría avanzar más profundamente en el imperio porque si avanzaba más, el mayor general del imperio lo eliminaría de inmediato. Saya encontró esto desconcertante. Si este general era tan poderoso, ¿por qué no estaba salvando al mundo? Tenía que haber una razón, aunque no estaba claro cuál. El gran general estaba atado y no podía salir de la capital. Carlo llevó a todos a la sala de reuniones. Antes de que comenzara la reunión, primero debía garantizar su seguridad. Luego vinieron una serie de posibilidades que Saya predijo: monstruos disfrazados, un castillo con trampa explosiva, espías. Después de revisar todo y no encontrar ningún problema, Rosalía enojada le dijo que dejara de tonterías. Ya no había necesidad de reunirse. Ella y el héroe atacarían a los demonios directamente. Saya estuvo de acuerdo, pero solo con la primera parte. No más reuniones. Saya decidió dejar este lugar y regresar al reino divino para entrenar más, incluido entrenar a todo el grupo. La boca de Rosalía se abrió. ¿Saya los estaba abandonando? En este punto, Rista habló para defender a Saya, explicando que el tiempo en el reino divino era diferente al de aquí, entonces no tenían que preocuparse. Al escuchar esto, Rosalía centró su atención en Rista. Si Saya necesitaba más entrenamiento, entonces la diosa podría luchar junto a ella. Saya inmediatamente descartó esta idea y le dijo a Rosalía que Rista podría llevar el título de diosa, pero que era inútil y no podía hacer nada. La única opción era que esperaran aquí mientras él regresaba para entrenar más. Ya había observado el enjambre de moscas y actualmente no veía ninguna posibilidad de victoria. Habiendo observado esto, Rosalía se congeló y luego le gritó a Saya, llamándolo el tipo de héroe de sangre fría que se quedó mirando morir a sus camaradas. Saya permaneció muy calmado mientras respondía: si ya sabes que no hay ninguna posibilidad, entonces apresurarse es una acción extremadamente estúpida. En tales casos debes calcular con calma los siguientes pasos. Rosalía lo señaló acusándolo de cobarde. Al escuchar esto, Rista también habló para defenderlo, diciendo que era excesivamente cauteloso, pero que era precisamente esta naturaleza cautelosa la que les había ayudado a ganar varias batallas. Rista esperaba que Rosalía se quedara y esperara un poco hasta que Seiya regresara. Al escuchar esto, Rosalía se volvió para regañar a Rista. ¿Qué sabría una deidad inmortal sobre la vida y la muerte? Cientos de sus soldados habían muerto. ¿Cómo podía entender Rista? De repente, Saya habló en refutación. Quien los mató fue la propia Rosalía. Como no tenía estrategia, los llevó a la muerte. Rosalía, furiosa, se apresuró a abofetear a Saya, pero él desvió su mano y le devolvió el golpe. Para asombro de todos, Rosalía todavía no se daba por vencida, intentando atacar varias veces más hasta que sus 2 mejillas quedaron hinchadas por las bofetadas de Saya. Rosalía se enfureció y rompió a llorar, pero a Saya no le importó y le pidió a Rista que abriera un portal de regreso al reino divino. Tan pronto como regresaron, Rista le recriminó a Saya, diciendo que su comportamiento no estaba nada bien después de todo. Rosalía todavía era una mujer. Saya apretó el puño y respondió que incluso si fuera mujer, nunca podría perdonar su estúpida forma de pensar. Luego vino el plan para derrotar al enjambre de moscas. En su mundo original, Saya solo necesitaría un arma, pero como aquí no había armas, tuvo que sustituirlas por un arco y una flecha. Después de eso, Rista lo llevó a encontrarse con la diosa del arco Midas. Saya no dejó que Rista la presentara ni la saludara, sino que fue directo al grano. Quería saber cuántas flechas podía disparar Midas a la vez.
Al oír esto, Midas dejó su arco de madera y conjuró un arco mágico. Mientras lo demostraba, respondió a Saya. Como máximo, podía disparar 7 flechas simultáneamente con perfecta precisión. Si Saya quería aprender, primero tenía que saber cómo crear un arco mágico. Al escuchar esto, Saya se volvió para pedirle a Lulu que le enseñara cómo crear un arco de fuego. Cualquier cosa que a Lulu le mostrara, Saya podía hacerlo sin ninguna dificultad. Saya se quedó para aprender de Midas, mientras que Rista se llevó a Mash y Ululu. Mash también quería encontrar a alguien que lo entrenara, pero Ululu no lo hizo en ese momento. La niña solo quería sentarse y comer dulces. En ese momento pasó Circeus. Al ver a Rista, inmediatamente se acercó para recordarle amablemente sobre Adanela. Solo con su recordatorio Rista recordó que Saya previamente le había roto el corazón a una chica. Circeus también sintió que la situación de Adanela no era buena durante todo el día. Siguió murmurando sobre matar a Saya y probablemente todavía estaba obsesionada con eso. Rista, preocupada, fue a buscar ayuda a Arya. Después de escuchar la historia, Arya sonrió y le aseguró a Rista que no se preocupara de que alguien tan cauteloso como Saya nunca fuera emboscado. Entonces Arya se volvió para mirar a Mash, sabiendo que había un sello dentro de su cuerpo. Como las focas eran su especialidad, Arya decidió ayudar a Mash a eliminarlas. No solo Mash, sino que a Lulu también tenía habilidades ocultas. Entonces Rista dejó a los dos niños con Arya, mientras ella se fue sola a la casa de Adanela. Tan pronto como entró la escena ante su asustada Rista, las paredes estaban cubiertas con la palabra matar escrita con sangre. Adanela apareció de repente detrás de Rista y le preguntó si Saya había regresado con ella. Rista empezó a sudar mientras respondía, con la excusa de que esta vez había regresado sola sin traer a Saya. Después de salir de la casa de Adanela, Rista corrió directamente a advertir a Saya. Si hubiera entrenado lo suficiente, deberían huir rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Adanela ya estaba parada justo detrás de Rista. Sabía muy bien que Rista no regresaría sola, por lo que la había seguido deliberadamente. Ahora era el momento de arreglar las cosas con Saya. La intención asesina que emanaba de la diosa de la guerra hizo que Rista respirara con dificultad, pero Saya permaneció indiferente mientras se acercaba a Adanela, dándole palmaditas en la cabeza y diciéndole que tenía el cabello un poco desordenado. Esta acción de Saya fue tan genial que Adanela, a pesar de sus mejores esfuerzos, finalmente lo perdonó, solo para que Saya la despidiera para que pudiera continuar su entrenamiento con arco. Rista volvió a tomar el té con Arya. Como Arya le había aconsejado a Rista desde el principio, no había necesidad de preocuparse. Adanela era una buena diosa, por lo que no se molestaría en matar a un humano. Lo que sea que esos dos quisieran hacer, déjalo ser. Arya invitó a Rista a ver cómo estaban Mash y a Lulu. Arya abrió la puerta y le pidió a Mash que le mostrara lo que podía hacer ahora. Mash se levantó con entusiasmo y transformó su brazo para hacerlo mucho más grande. Este era el brazo del dragón, el poder oculto dentro del cuerpo de Mash. Arya había usado sus habilidades para desbloquearlo para Mash. De ahora en adelante, con este brazo, Mash podría luchar con un daño muy alto. A Arya todavía le resultaba un poco espeluznante que de repente tener un brazo tan grande no le pareciera nada correcto. A Lulu inmediatamente intervino, completamente de acuerdo. El cuerpo de Mash era diminuto, pero con el brazo tan hinchado que parecía una especie de persona deforme. Escuchar estas palabras de su amigo cercano enfureció a Mash y se volvió para regañar a Lulu. De alguna manera, desde su discurso hasta sus movimientos, Mash de repente se volvió lento. Este era el hechizo de retraso, una magia de apoyo oculta de Alulu en esa área la había ayudado a desbloquear. Y eso no fue todo. Alulu disipó el efecto de desaceleración en Mash y luego lo lanzó con un hechizo de velocidad. Esta vez Mash no podía quedarse quieto, su boca hablaba continuamente, haciendo reír a todos. Después de este evento, Rista elogió a Alulu de todo corazón. Si hubiera sabido que Arya los guiaría también, habría dejado a los dos niños con Arya para enseñarles desde el principio. Al escuchar esto, Arya inmediatamente rechazó el crédito, diciendo que no había hecho mucho. Simplemente había ayudado a los dos niños a usar su potencial inherente. Los dos niños estaban bien ahora. Rista solo esperaba que las cosas con Saya fueran igual de bien. Tan pronto como escuchó que Saya estaba entrenando con Midas, Arya golpeó la mesa y se levantó abruptamente, informándole a Rista que la diosa era una adicta al sexo. A lo largo de los años, Midas había secuestrado a innumerables héroes, razón por la cual Ishtar la había desterrado a ese bosque. Si tal cosa sucediera, Saya ya no podría ser una heroína, porque una diosa que tuviera relaciones con una persona común y corriente era un tabú que no podía ser eludido. Después de escuchar la advertencia de Arya, el rostro de Rista se puso pálido mientras corría a buscar a Saya. Cuando llegó, encontró a Saya parada sola, con Midas frente a él, desnudo y colgándose de un árbol. Cuando le preguntó a Saya, se enteró de que antes Midas le había pedido que esperara aquí mientras ella se preparaba. Cuando regresó, la encontró así. Midas se rió a carcajadas con entusiasmo y dijo que esta sería la prueba final de Saya. Necesitaba usar el arco mágico para disparar con precisión a la cuerda. Luego, ella se caería desnuda y tendrían sexo apasionado. Rista gritó, no permitiendo que esto sucediera. Pero a Midas ya no le importaba a Rista.
Desde el momento en que vio a un héroe tan guapo como Saya, Midas había determinado que debía tener relaciones sexuales con él sin importar nada. Rista se giró para detener a Saya, pero vio que ya había tensado su arco. Saya disparó directamente a la cabeza de Midas, sorprendiendo a Rista. Aunque sabía que las deidades no podían morir, la acción de Saya seguía siendo demasiado irrespetuosa hacia lo divino. Midas rompió la cuerda y aterrizó en el suelo. Ella dijo que la broma de Saya no era nada graciosa. Como se mencionó antes, esta fue la prueba final de Saya. Se había perdido, por lo que cambiarían a otra prueba. Midas advirtió a Saya que se preparara, ya que atacaría ahora. Con eso, Midas corrió hacia Seiya. Seiya permaneció muy tranquilo mientras tensaba su arco, disparando 2 flechas a sus ojos y la última a su boca. A pesar de recibir 3 flechas precisas de Seiya, Midas aún podía ponerse de pie. Su expresión asustó a Mash y a Lulu. No parecía una diosa en absoluto. En ese momento, Midas notó a Mash. Un poco apareció. Bueno, primero comeré Mash como aperitivo, dijo mientras corría hacia él. Mash, aterrorizado, corrió para salvar su vida. En ese momento, Saya estaba lista para disparar, apuntando directamente a Midas. Desde el principio, supo que Midas apuntaría a Mash. Seiya disparó 5 flechas, inmovilizándola contra la rama de un árbol. ¡Maravilloso!, exclamó Midas. Un humano capaz de disparar 5 flechas divinas a la vez era increíblemente aterrador. No le quedaba nada que enseñarle a Seiya. Con estas palabras de Midas, Saya entró en su estado de absoluta preparación. El grupo se teletransportó de regreso al otro mundo. Tan pronto como aparecieron, Carlo ya estaba detrás de ellos. Le informó a Rista que Rosalía había ido sola a la guarida de Bilbao. Esto estaba completamente dentro de las predicciones de Saya. Llevó a Mash y voló por los aires. De aquí a la guarida del monstruo estaba muy lejos. Rosalía no podría llegar antes que él. Dicho esto, el grupo salió corriendo. Saya eligió una posición elevada perfecta para observarlos. A estas alturas, Rosalía ya estaba subiendo a su guarida. Gracias a un escudo divino, las moscas no pudieron atacarla. Este fue un cebo perfecto. Saya tensó su arco y apuntó a Bilbub. Le dispararía desde esta distancia y Saya estaba segura de que impactaría. Justo cuando estaba a punto de disparar, apareció un escuadrón de soldados saludando al héroe. Estos tipos eran demasiado ruidosos, lo que hizo que Rista se preocupara de que las moscas los descubrieran. Aún así, no importaba, esto estaba dentro de los cálculos de Saya. Del lado de Rosalía, ya sea valiente o tonta, ella gritó fuerte, exigiendo una pelea 1 a 1 con Bilbao, solo para ser levantada en el aire por él. Debido a que los soldados hacían demasiado ruido, las moscas habían comenzado a volar para investigar. Entonces Saya clavó su espada en Rista, exigiéndole que saliera para distraerlos. Aunque no entendía lo que Saya quería que ella hiciera, Rista siguió sus órdenes y voló frente a Bilbao, exigiéndole que liberara a Rosalía de inmediato. ¿Por qué estaría de acuerdo? Desde el principio, Rosalía fue solo un cebo para atraer a Seiya, pero él no la entregaría. En cambio, anunció que dejaría caer a Rosalía del cielo. Rosalía, al borde de la muerte, todavía lo maldijo desafiantemente. Luego se volvió para preguntarle a Rista si el héroe ya había terminado su entrenamiento. Entrenando, Belbab comprendió de inmediato que Saya lo atacaría con un arco y una flecha. Entonces jaló a Rosalía y voló muy alto, más allá del alcance de las flechas. Al ver a Rista todavía volando tras él, planeó lanzar a Rosalía con tanta fuerza que ella no pudiera atraparla. En ese momento, una flecha pasó volando por su rostro. Rosalía había escapado y Rista la atrapó con éxito. Bilbub no podía creer que Saya pudiera disparar flechas tan alto. Había estudiado a fondo los arcos mágicos, esto era ilógico. Seguramente Saya debió haber volado hasta poder disparar. Luego gritó fuerte, declarándose el más rápido del ejército del señor demonio. Le dijo a Saya que disparara libremente y prometió no huir. Desde la distancia, 7 rayos de luz destellaron, sorprendiendo a Rista. ¿No era esa la habilidad suprema de la diosa Midas? Entonces Saya lo había aprendido. ¿Pero golpearía? 7 flechas volaron directamente hacia Bilbub. De alguna manera, aún podía esquivarlos, haciendo que Rista sudara profusamente. Esto no estuvo bien. Este tipo era invencible en el combate aéreo. ¿Qué hacer ahora? Cuando Saya disparó esas 7 flechas, también reveló su posición. Bilbub voló emocionado hacia él cuando de repente apareció un gran agujero en su estómago. A su alrededor comenzaron a aparecer pájaros de luz. Rista comprendió de inmediato que, aparte de Saya, nadie podía hacer esto. Cuando esas 7 flechas no alcanzaron a Bilbub, se transformaron en pájaros que lo perseguían implacablemente. La batalla terminó. Rosalía fue derribada al suelo por Rista. Tan pronto como vio a Saya, lo señaló y lo criticó. Un héroe no debería ganar así. Un verdadero héroe debe enfrentar y vencer cara a cara. A Saya no le importaba. Estos eran solo los ladridos de un perro. Sabiendo que no podía igualar a Saya, Rosalía no dijo nada más. Bilbub estaba muerto. Ahora llegó el momento de limpiar las moscas restantes. También llegó el momento de que Mash y Olulu entraran en la batalla. Los ojos de los 2 niños se iluminaron, pensando que realmente pelearían, pero ese no fue el caso. Saya solo necesitaba el hechizo de velocidad de Olulu para mejorar a Mash y poder recolectar cadáveres de moscas para él.
Aunque odiaba admitirlo, Rosalía todavía tenía algo que decirle a Saya. En el pueblo de Isale había una armadura legendaria y una armadura heredada desde la antigüedad para derrotar al señor de los demonios. Si Saya lo necesitaba, debería ir allí y tomarlo. Saya, con su naturaleza sospechosa, tuvo que preguntar repetidamente si la armadura estaba maldita o no. Cuando Rosalía se fue, Rista abrió un portal de teletransportación, invitando a Saya a ir con ella a buscar la armadura de inmediato. Sorprendentemente, esta vez Saya aceptó sin exigir regresar primero al reino divino. Cuando salieron del portal, ante ellos se encontraba la aldea destruida de Isal. Había un monstruo cerca de un hombre. Sayu corrió para pararse frente al monstruo, con la intención de proteger al hombre, pero el hombre exclamó que no era necesario que este monstruo fuera uno que él había convocado. Resultó que este hombre era Kikupal, uno de los 4 reyes celestiales del señor demonio. Esta vez había venido a destruir la legendaria armadura, primero sin espada y ahora sin armadura. ¿Cómo podría Saya derrotar al señor demonio ahora? Rista entró en pánico. La única misión del monstruo era destruir la armadura. Derrotar a Saya era la misión del propio Kikipal. Sabiendo que no podría igualar a Saya en combate, usaría un método diferente. Sacó una bolsa y la abrió. Aterrorizaron a Mash y a Lulu cuando vieron 2 cabezas cortadas en el interior. Estas eran las cabezas de su esposa y su hijo. Tomó un cuchillo y se apuñaló en el cuello, prometiendo sacrificar la vida de su familia y la de todo el pueblo de Azael, para convocar a un monstruo extremadamente poderoso, capaz de aplastar a cualquier héroe. El círculo mágico bajo sus pies comenzó a brillar. Saya se giró para decirle a Rista que abriera rápidamente un portal de regreso al reino divino. Aunque no sabían a qué enemigos se enfrentarían, debían ser cautelosos. Justo cuando terminó de hablar, el círculo brilló intensamente y de él surgió un monstruo. Esta fue la marca de la muerte. Rista inmediatamente verificó su información. Sus estadísticas no eran nada altas. ¿Podría estar usando una habilidad para ocultar estadísticas? Saya no lo creía. Podría tener otros secretos ocultos. Sacó su espada, cortó a la criatura por la mitad y le dijo a Rista que abriera el portal rápidamente. Aunque Saya lo había cortado en 2, el monstruo pudo dividir las partes de su cuerpo en 2 criaturas idénticas. La situación no era nada buena. Saya saltó, lanzando ataques continuos para detenerlo mientras instaba a Rista a abrir el portal de regreso al reino divino. Rista obedeció rápidamente solo para recibir una patada de Saya. Después, Saya se desplomó y afirmó que estaba gravemente herido. Rista ansiosamente quería curarlo de inmediato, pero de alguna manera solo tenía un pequeño rasguño y aún así insistía en ser tratado. Mash seguía preocupado por el monstruo. Rista, al estar en el reino divino, no estaba preocupada, estaba muy segura de que nadie más que las deidades podría penetrar este lugar. Antes de que pudiera terminar su frase, la marca de la muerte atravesó el espacio detrás de ellos, haciendo que el rostro de Rista palideciera de miedo. Rápidamente se giró para preguntarle a Saya si había alguna manera de derrotarlo. La respuesta de Saya fue no, lo que asustó aún más a Rista. Si Saya se hubiera rendido, ¿no estaría ella también condenada? En ese momento aparecieron 3 deidades del reino divino. Lanzaron un ataque combinado, pero no tuvo ningún efecto. Rista palideció de miedo y luego vio que Saya ya había huido hacía mucho tiempo. Rista corrió tras él para salvar su vida. La marca de la muerte rápidamente derrotó a las 3 deidades y las persiguió. Una por una, las deidades aparecieron en el camino para impedir al dios del boxeo, al dios del sumo y luego al dios del agua. Todos fueron derribados. Seyu pasó corriendo junto a Cercius y derribó su pastel. Cercius gritó enojado, pero se quedó en silencio cuando vio la sombra de la marca de la muerte, sin atreverse a moverse en absoluto. Saya se encontró con Adanela en el camino y le pidió que lo retrasara. Al ser preguntada por Saya, por supuesto que Adanela ayudaría. Sacó su espada y cortó la marca de la muerte en 10 pedazos. De algún modo todavía podía multiplicarse y destrozó a Adanela. Saya miró y solo pudo suspirar. Como se predijo, Adanela fue completamente inútil contra eso. Después de criticarla, Saya abandonó a Adanela y siguió corriendo. Rista, manteniendo el ritmo, le pidió a Saya que pensara rápidamente en una manera de derrotarlo. A estas alturas, Saya también había abandonado su nivel y sus habilidades no podían vencerlo. Sin embargo, había preparado de antemano un método para luchar contra un monstruo al que no podía derrotar por sí mismo. Saya corrió a lo alto de la iglesia, donde a Valkyrie le gustaba pintar a diario. Saya no se acercó a pedirle ayuda directamente, sabiendo muy bien que si se lo pedía amablemente, ella no pelearía, por lo que tuvo que usar otro método. La marca de la muerte estaba ahora justo detrás de ellos. Saya se quedó quieta, esperando a que disparara. Luego se esquivó ligeramente hacia un lado, provocando que el proyectil volara directamente hacia la pintura de Valkyrie. Valkyria estaba furiosa, exactamente como Seiya había planeado, y aplastó la cabeza de la marca de la muerte. Por supuesto, no moriría tan fácilmente, por lo que Valkyrie lanzó otro ataque. Esta vez usó cadenas para atar su cuerpo con fuerza, pero aún así fue inútil, escapó fácilmente de las cadenas. Justo cuando parecía que Valkyrie se había quedado sin opciones, de repente se echó a reír. Luego miró hacia el cielo y gritó fuerte.
Inmediatamente, el aura y el poder de Valkyrie aumentaron. Seiya lo comprobó y tuvo que admirarla. Todas las estadísticas de Valkyrie habían aumentado hasta su límite. Valkyrie liberó todo su poder y creó un portal. La marca de la muerte quedó aprisionada en el interior y se desintegró instantáneamente. Al ver a Valkyrie colapsar, Rista pensó que estaba herida y quiso correr para ayudar. Pero Valkyria la detuvo. Todo el cuerpo de Valkyrie comenzó a arrojar sangre. La técnica que acababa de usar selló al monstruo usando su cuerpo, por lo que ahora estaba sufriendo la reacción. Después, Valkyrie se levantó y agarró el pecho de Rista, culpándola, diciendo que sabía muy bien que Rista trajo ese monstruo. En ese momento apareció Saya, agarró la mano de Valkyrie y pateó a Rista a un lado. Había observado la batalla de Valkyrie con mucha atención. Ella era la única que podía entrenarlo en este reino divino. Al escuchar esto, Valkyrie miró a Saya con desprecio y dijo que nunca entrenaría a un humano. Saya sacó su espada y apuntó al cuello de Valkyrie. Parecía que conocía algún secreto sobre Valkyrie, por lo que ella accedió a ayudarlo. Después de que Valkyrie se fue, Mash e Ilulu también le pidieron permiso a Rista para ir al área y aprender más, y Rista aceptó de inmediato. En cuanto a Saya, sacó una piedra de su túnica, un fragmento de la legendaria armadura. Con él y el cabello de Rista, Saya había sintetizado una espada ultradura que no podía ser destruida. En ese momento, Rista se apresuró a abrazar a Saya. Saya inmediatamente la empujó, quejándose de que olía demasiado agrio. Rista tuvo que ir a bañarse. Se encontró con Circeus en la puerta, quien inmediatamente le informó que Ishtar la había llamado con respecto a la marca de la muerte. Rista tuvo que acortar su baño y encontrarse con Ishtar, pero la diosa no la culpó en absoluto. Esta vez había llamado a Rista por otro motivo. Ishtar le mostró a Rista una imagen. El último rey celestial del señor demonio había hecho su movimiento. Estaba al frente de un ejército para capturar la capital. Ishtar quería que Rista trajera al héroe allí para rescatarlo de inmediato. Rista aceptó la orden y quiso irse de inmediato, pero Ishtar la detuvo, diciendo que no había prisa y que todavía había tiempo para que Rista se bañara. Cuando notó que el olor corporal de Rista era un poco amargo, a la mañana siguiente Rista fue a ver a Arya con la cara enrojecida. Al ser criticada tanto por Ishtar como por Saya, había pasado todo el día anterior bañándose a fondo. En cuanto a Mash y a Lulu, los dos niños habían logrado avances notables bajo el entrenamiento de Arya. Mash ahora podía transformarse en un dragón completo, mientras que a Lulu había aprendido un nuevo tipo de magia. Después de recoger a los dos, Rista fue a buscar a Saya, solo para encontrarlo sentado desnudo en una cama con Valkyrie. Rista se apresuró a reprochar a Valkyrie, diciendo que las relaciones entre humanos y dioses eran tabú y no se permitía que sucedieran. Luego sacó una muñeca de su bolso. Al principio, Valkyrie pensó que era una muñeca de paja, pero cuando se dio cuenta de que estaba tejido con el propio cabello de Rista, Valkyrie se fue inmediatamente, sin esperar que Rista hiciera algo tan tonto. Esto entristeció mucho a Rista. Había pensado que hacer esta muñeca de paja sería útil para Seiya, pero ahora se había convertido en una diosa extraña. Ah, bueno, no importa. Rista le informó a Seiya que debían regresar al otro mundo de inmediato. Saya estuvo de acuerdo de inmediato, pero Rista fue demasiado descuidada y no se dio cuenta de que Saya no había dicho absolutamente lista, como siempre lo hacía. El grupo llegó a la capital, convertida en campo de batalla. Tan pronto como vieron a Seiya, los soldados le informaron de la situación. Kaiser, el último rey celestial del señor demonio, estaba liderando su ejército directamente aquí. Tuvieron que defender la puerta y no podían dejarlos avanzar más. En este punto, Kaiser salió de las filas de los demonios. Gritó en voz alta pidiendo a la persona más fuerte de la ciudad que luchara contra él. Al observar sus estadísticas eran extremadamente altas, mucho más altas que las de los otros 3 reyes celestiales. Uno podría haber pensado que Saya tendría que batirse en duelo con él, pero de repente, un anciano se acercó para enfrentarlo. Este era el general legendario del imperio. Ver a un anciano dar un paso adelante hizo que Kaiser se riera con desdén, pero no se rió por mucho tiempo, ya que el anciano inmediatamente lo cortó en pedazos de un solo golpe. Incluso Rista se sorprendió por su fuerza. Sin detenerse allí, el general Wox transformó su espada en una espada gigante y asestó otro golpe al ejército de demonios, convirtiéndolos en polvo. Después de acabar con el ejército de demonios, se volvió para saludar al grupo de Rista. Rista quedó extremadamente impresionado por su poder, pero pensándolo bien, si era tan fuerte, ¿por qué no participó en la derrota del señor demonio? Al mencionar esto, el rostro de Wox cambió de color y cayó de rodillas. Su asistente tuvo que dar explicaciones. El general estaba a punto de entrar en el proceso de regresión infantil. Justo cuando terminó de hablar, apareció un destello de luz y el anciano general que estaba frente a ellos se transformó en un bebé recién nacido. Eso no fue todo, su comportamiento también era exactamente igual al de un niño. Wox se orinó delante de los soldados y el sacerdote tuvo que ayudarle a cambiarle el pañal. Saya se giró para decirle a Rista que prestara atención a su habilidad. ¿Qué clase de habilidad extraña es esta?, exclamó Rista. En ese momento llegó Rosalía. Parecía que cuando estaba en forma infantil, Wox no podía recordar nada. Llamó a hermana mayor a Rosalía cuando claramente era su hija.
Como no quería que los soldados siguieran chismeando, Rosalía los llevó a trabajar. Ben se volvió para explicarle al grupo de Saya. Esta fue una maldición del señor demonio. Debido a esta maldición, Walks nunca pudo salir de la capital. Ella explicaría los detalles más tarde. Rosalía se llevó a Walks y le dijo al grupo de Saya que vinieran a buscarla en 2 horas. Saya no tenía intención de conocerla en ese momento. Le dijo al grupo de Rista que primero exploraran la ciudad un poco más. En la ciudad la gente celebraba con entusiasmo. Todos aplaudían al general que había salvado su capital. Parecía que solo unas pocas personas sabían sobre la maldición que padecía Walks. El último rey celestial del señor demonio había caído. Ahora solo quedaba él mismo, pero Rista sintió que algo no estaba del todo bien. En ese momento pasaron por un casino. Algunas azafatas vestidas de conejitos invitaron a Rista a jugar algunas manos. Rista tenía muchas ganas de jugar, pero Saya no lo permitió. Los casinos eran lugares prohibidos para una persona cautelosa como Saya. Incluso un 1% de probabilidad de perder era suficiente para evitar esos juegos. Mientras caminaban, Saya se burlaba de ella, diciendo que era precisamente por su naturaleza juguetona que Valkyrie la llamaba diosa de la tercera incursión. En ese momento, Seiya vio una tienda de hierbas. Según el argumento del propietario, estas hierbas tenían efectos extremadamente poderosos y podían curar las heridas al instante. Seiya estaba a punto de comprarlo todo cuando Rista lo detuvo. Ella también tenía poderes curativos, así que no había necesidad de gastar dinero de esa manera. El dueño de la tienda no retrocedió y declaró que sus hierbas no eran inferiores a ningún hechizo curativo. En ese momento, un soldado herido pasó y tuvo lugar una competencia entre las hierbas del dueño de la tienda y el hechizo de curación divina de Rista. Exactamente 1 minuto después, Rista había perdido. Sintiendo que ya habían recorrido suficiente la ciudad, Saya llevó al grupo al palacio para encontrarse con Rosalía. Antes de conocer al rey, Rosalía necesitaba preguntar primero sobre la armadura sagrada. Saya, con cara seria, le dijo que había sido tragado por una tortuga en el ejército del señor demonio. Entonces, Rosalía les contó a todos la historia de Walks. Esta vez, Rosalía había llamado a Saya porque necesitaba un favor. Su padre, Walks, había luchado toda su vida por este imperio, por lo que durante el tiempo que él se fuera, ella quería que viviera en paz. Si, cuando lo conocieran más tarde, él le pedía ir a pelear junto a Saya, ella esperaba que Saya lo convenciera de quedarse en casa. Saya asintió inmediatamente sin pensar. Para él, traer a un anciano solo sería una carga. Luego, Rosalía condujo al grupo al interior para encontrarse con Walks, quien ahora había regresado a su forma anciana. Después de escuchar la opinión de Saya, Walks acordó que se retiraría del campo de batalla. En ese momento, un soldado se apresuró a informar que las fuerzas restantes del señor demonio todavía estaban atacando la capital. Al escuchar esto, Walks quiso llevar al ejército a la batalla, pero Saya lo detuvo y dijo que él se encargaría. Walks era el rey, así que debería quedarse y cuidar el palacio. Seiya dejó a Rista para charlar con él, mientras Mash y Alulu lo seguirían al campo de batalla. Después de que Seiya se fue, Walks llevó a Rista a visitar la iglesia del imperio. Mientras caminaban, Rista se quejaba mucho del héroe Seiya. Walker simplemente se rió y dijo que cuanto más fuerte era una persona, más extraña solía ser, y que Rista no debería preocuparse por lo que dijera. Luego se volvió para preguntarle a Rista si entendía cómo una deidad permanece inmortal. Inmortal. Rista no tenía idea de esto, así que Walks explicó. Actualmente, el cuerpo de Rista contenía solo un alma virtual. Su alma real estaba guardada en una habitación en el reino divino. Mientras esa alma existiera, Rista no podría morir. Esto también se aplica a Saya, el héroe convocado desde otro mundo. En este punto, Walks fue detrás de la estatua divina, queriendo mostrarle a Rista un artefacto mágico. Este artefacto podría atravesar las almas de las deidades y luego crear una reacción en cadena, destruyendo el alma original de la persona, sin importar dónde estuviera escondida. Walks salió sosteniendo una espada asesina de dioses. Señaló el rostro de Rista, declarando que ella moriría aquí. La razón era muy sencilla. Había conocido al señor demonio antes. En ese momento, con su fuerza, Walks pensó que podría luchar contra él. Pero el señor de los demonios poseía un poder abrumador, haciendo temblar a Walks ante él. Desde entonces, había adorado al señor de los demonios. Para una diosa a la que una vez le había rezado, al menos Walks le daría a Rista una muerte pacífica. Con eso, comenzó a atacar a Rista. Ella corrió para salvar su vida, pero él rápidamente la sometió. En sus momentos finales, Rista solo pudo llorar y esperar poder hacer las paces con Saya antes de morir. En ese momento, 3 flechas mágicas volaron, sorprendiendo a Walks. En la entrada de la iglesia estaban Mash, Alulu y Rosalía. Arriba había aparecido Saya, cortando las enredaderas y pateando a Rista de regreso al grupo de Mash. Se enfrentó solo a Walks. Cuando se le preguntó cómo sabía sobre esto, Saya simplemente sonrió y respondió que desde el momento en que lo conoció, había formado muchos escenarios posibles, desde el rey celestial Kaiser fingiendo estar muerto, hasta Walks rindiéndose al señor demonio, e incluso Rista sin ser una diosa real, todo eran solo suposiciones. Pero gracias a estas suposiciones, Saya había llegado a tiempo para salvar la vida de Rista.
Al escuchar esto, Wox se rió a carcajadas solo por esa naturaleza absurdamente cautelosa, realmente interesante. En ese momento de repente tosió sangre, un signo de vejez. Se acercaban sus momentos finales, por lo que Wox no dudó en ofrecerse a los demonios. Sacó una pastilla y se la tragó. Inmediatamente todo su cuerpo se transformó, pasando de ser un anciano a su mejor momento. Todas sus estadísticas aumentaron, haciendo sudar incluso a Rista. Seiya se apresuró a intercambiar técnicas con él. Mientras peleaba, Wox elogió a Saya y dijo que era bastante fuerte, pero que eso no era suficiente. Derribó una de las espadas de Saya y luego usó magia para destruirlo. Saya dobló todo su cuerpo para bloquear el ataque, aunque logró bloquear la mayor parte. Estaba sangrando por primera vez desde que llegó a este mundo. Saya había planeado guardar su carta de triunfo para el señor demonio, pero parecía que esta vez no podía contenerse. Comenzó a quitarse los anillos extremadamente pesados que llevaba en sus brazos. Luego llamó a Mash para que le arrojara otra espada. Con las espadas duales en sus manos, Saya les infundió poder de fuego, lista para enfrentar a Wox. Los dos se lanzaron ferozmente el uno contra el otro. Mientras peleaba, Wox se rió a carcajadas y dijo que Saya era algo mejor que antes, pero que aún no era suficiente que se hubiera adaptado al estilo de espada de Saya. Entonces Saya empezó a perder terreno. Al ver esto, Rista quiso que Alulu usara su mejora de velocidad en Saya. No es necesario, Alulu se negó. Saya es cauteloso, así que tan pronto como entramos aquí, ya lo pulí. Mash y Rosalía querían correr para ayudar a Saya a pelear. Pero él los detuvo, estaban demasiado débiles y solo morirían si venían. Después del reciente ataque, Saya todavía estaba bien y preparada para la siguiente ronda. Camina y él pasó corriendo uno del otro y a Saya le cortaron uno de los brazos. Wox se rió a punto de acabar con Saya, pero aún podía levantarse y bloquear el ataque. Esto sorprendió un poco a Wox. ¿Saya no tenía miedo al dolor? Pero no importó, habiendo perdido un brazo, sus posibilidades de victoria ahora eran nulas. Saya no lo creía. No fue el único que perdió un brazo. Cuando terminó de hablar, el brazo de Wox también se cayó. Esta era la técnica de la novena forma de Valkyrie, usando el propio cuerpo para reflejar todo el daño similar hacia el oponente. Habiendo perdido su espada, a Wox solo le quedaban los puños. Aún así, corrió hacia adelante para bloquear el golpe de espada de Saya, lo que resultó en un gran agujero en su pecho. La batalla terminó. Rista rápidamente corrió para volver a sujetar el brazo de Saya. Después de curarlo, Saya también le pidió a Rista que curara a Bulk. Mientras curaba a Saya, Rista se volvió para decirle a Rosalía que cuidara de su padre. Rosalía se negó a reconocerlo como su padre, ya que había vendido su alma a los demonios. Inmediatamente, Saya abofeteó a Rosalía en la cara. Grita o maldice como quieras, pero hazlo cuando Wox esté muerto. Por ahora, habla con él en sus momentos finales. Rosalía rompió a llorar cuando Wox, antes de morir, todavía le acariciaba la cabeza y le decía que la amaba. 3 días después se celebró el funeral del general Wox. Rosalía fue ascendida a reina sucesora, probablemente sería una buena reina. En cuanto a Seiya, había estado durmiendo profundamente durante 3 días sin señales de despertar. Esta era la oportunidad de Rista, así que llamó a Mash y Olulu, diciéndoles que fueran a jugar a algún lugar ahora, antes de que el cauteloso despertara. Justo cuando terminó de hablar, Seiya ya estaba detrás de ella. Ahora Saya quería discutir más planes para luchar contra el Señor de los Demonios. Esta vez, en su duelo con Wox, apenas había ganado. El Señor Demonio ciertamente sería mucho más fuerte, por lo que necesitaría entrenar más. Sin embargo, esta vez no hubo prisa. Saya le permitió al grupo 2 o 3 días de ocio aquí, dejando a Rista con la boca abierta en estado de shock, incapaz de creer lo que oía. Lo que Saya dijo era cierto. Rista, Mash y Alulu se apresuraron felizmente a la ciudad en busca de placeres ordinarios, mientras que Saya parecía apuntar a un plan diferente. Mash y Alulu siguieron a Rista. Todavía no podían creer que Saya les permitiera divertirse así. Aprovecha esta oportunidad para visitar el casino y ver a las hermosas conejitas. Rista abrazó a los 2 niños y les dijo: «Si vamos a divertirnos, no podemos vestirnos así de simple. Es hora de derrochar», gritó. Luego, inmediatamente llevó a los 2 niños a una tienda de ropa, dejando que Mash y Olulu eligieran lo que quisieran. En ese momento, Rista notó la sección de trajes de baño. ¿Por qué venden trajes de baño aquí cuando estamos tan lejos del océano?, se preguntó Rista. Al ver su confusión, el dueño de la tienda le reveló a Rista que había una famosa fuente termal en la capital. ¿Aguas termales? La cara de Rista se puso roja cuando comenzó a imaginarse bañándose con Saya. Al darse cuenta de que estaba siendo inapropiada, rápidamente se recompuso e invitó a Mash y a Lulu a elegir trajes de baño con ella. Miré a mi alrededor, pero solo encontré diseños comunes y corrientes. Los sastres en el reino divino están muy por delante de la moda aquí, suspiró. De repente apareció una vendedora detrás de Rista. Habiendo escuchado sus quejas, inmediatamente le presentó a Rista un traje de baño. Había fondos, pero ninguna cima a la vista. El propietario explicó que se trataba de un traje de baño en topless. Rista solo necesitaría usar los pantalones y sería la persona más llamativa del área.
Al ver la desaprobación de Rista, presentó otro diseño, un sujetador de un solo lado, con un lado cubierto y el otro no. Incluso con este atrevido diseño, Rista todavía no estaba satisfecho. Le gritó al dueño: «No soy una prostituta para usar algo como esto». Sintiendo que el dueño no la estaba ayudando seriamente, Rista la ignoró y se giró para pedirle a Mash y a Lulu que le ayudaran a elegir trajes de baño para Saya. Cuando la dueña supo que Rista estaba acompañada por un hombre, inmediatamente presentó un diseño de traje de baño para hombre con un corte especial, diciendo que con él, Saya podía bañarse mientras dejaba que su trompa de elefante se remojara en el agua. Rista babeó e inmediatamente decidió comprarlo, junto con el sujetador unilateral también, pensando que podría usarlo por la noche. El dueño estaba sorprendido de que solo hubiera querido burlarse de Rista, pero nunca esperó que ella realmente comprara estos artículos. Entonces decidió darle un descuento a Rista. Después de comprar, Nash dijo que tenía hambre. Rista los llevó de regreso al palacio, planeando su día divertido mientras caminaban. Caminó. Primero comían hasta saciarse, luego iban al casino a jugar, luego bebían en un bar, seguido por las aguas termales y, finalmente, ella pasaba la noche con Saya. Pero cuando abrieron la puerta de su habitación, Saya no estaba a la vista, a pesar de que habían acordado encontrarse en la habitación al atardecer. El grupo esperó durante 1 hora, luego 2, pero todavía no había señales de Saya. Pensando que podría estar curioseando en las tiendas generales, Rista llevó a los 2 niños a buscar. Buscó en muchos lugares, pero no pudo encontrar a Saya por ningún lado. En este punto, Lulu tuvo un mal presentimiento. ¿Podría Saya haber ido sola a luchar contra el Señor de los Demonios? Rista estaba segura de que este no era el caso. No había manera de que Guy, extremadamente cauteloso, se atreviera a enfrentar al Señor Demonio cuando apenas había derrotado al General Walks. Rista se devanó los sesos, pero todavía no podía adivinar lo que había sucedido. Sin otras opciones, Rista tuvo que utilizar su último recurso. Regresó al Reino Divino para buscar la ayuda de Istur. Al abrir la puerta de su habitación, no vio a Istur, solo a Arya llorando. Al ver llegar a Rista, Arya la llevó a encontrarse con Ishtar. Entraron a una habitación donde Ishtar estaba esperando. Rista inmediatamente lo reconoció como el único almacén de deidades. Ishtar sabía por qué Rista había venido a buscarla, así que fue directamente al punto principal, informando a todos que Saya había ido sola a luchar contra el Señor de los Demonios. Al escuchar esto, por supuesto, Rista no lo creería. Ese tipo era demasiado cauteloso para realizar una acción tan peligrosa. Ishtar también sabía que era cauteloso, pero había un punto que Rista desconocía. Aunque las palabras de Saya siempre fueron duras y él parecía distante de ellas, en el fondo Saya siempre fue un joven de buen corazón. El señor demonio tenía una espada asesina de dioses. Si Rista estaba de acuerdo, ella también podría morir. Entonces Saya había elegido actuar sola. Lo mismo ocurrió con Mash y Lulu. Ishtar estaba bastante segura de que los 2 niños entenderían las acciones de Saya. Dado que ambos habían sido salvados por él una vez, Rista todavía no lo creía, incluso si ese fuera el caso. No había necesidad de ser tan imprudente. Seiya podría haber regresado por completo al reino divino para entrenar más. En este punto, Ishtar mostró la información de Saya para que Rista la viera. Desde la cueva del dragón, todos los niveles de Saya ya habían alcanzado el límite máximo. Aún así, Saya todavía había tratado de aprender habilidades de Midas y Valkyrie solo para encontrar formas de derrotar al enemigo. Ahora bien, volver aquí para entrenar más no aumentaría nada más. Ishtar también estaba bastante segura de que Rista había visto el entrenamiento de Saya con Valkyrie. Ese no fue un aprendizaje ordinario, fue un ritual para transferir el control del poder de la puerta Valhalla, la habilidad suprema de Valkyrie. Rista inmediatamente cayó de rodillas. No, un humano nunca podría usar esa habilidad. Si se utiliza, Seiya tendría que cambiar su propia vida. En este punto, Ishtar le preguntó firmemente a Rista si tenía el coraje de aceptar la verdad. Luego abrió un portal para que Rista fuera testigo nuevamente del mundo de dificultad de rango B que a Eiria una vez le habían asignado rescatar. Sorprendentemente, el héroe convocado a este mundo fue Seiya. Este Seiya parecía diferente al actual, no excesivamente cauteloso, pero sí muy confiado en sus habilidades. Junto a su grupo estaban Colt y la princesa Tiana del reino, compañeros en el viaje para derrotar al Señor de los Demonios. Su objetivo actual era un monstruo quimera. Saya hizo que Colt frenara al monstruo mientras buscaba aberturas para atacar. Muy pronto, Colt resultó herido. Tiana quería curarlo, pero Arya la detuvo queriendo curar a Saya primero, ya que él también estaba gravemente herido. La batalla fue muy difícil, pero al final ganaron. Cuanto más miraban, más veían Mash y a Lulu lo diferente que era Saya, y luego parecía una versión diferente de la princesa Rosalía. Arya reconoció esto. Saya en aquel entonces no tenía ninguna preparación, siempre se lanzaba a batallas de vida o muerte. Pero a pesar de tener un nivel inferior al de sus oponentes, de alguna manera siempre salía victorioso. Uno por uno, Saya derrotó a cada monstruo hasta que solo quedó el Señor de los Demonios. Esa noche, Kiena fue a ver a Saya y le aconsejó que fuera a la aldea de los sabios donde tendrían más información sobre el Señor de los Demonios.
Pero Saya se negó, no queriendo demorar más. Cuanto más se demoraran, más sufriría el mundo bajo el señor de los demonios. Saya estaba segura de que esta vez todo volvería a estar bien. A la mañana siguiente, el grupo asaltó el castillo del señor demonio. Después de una larga batalla, Saya quedó bastante maltrecha. Concentró su golpe final, cortando al señor demonio por la mitad. Después de que Eiria confirmara que su HP había llegado a 0, todos suspiraron aliviados. Pero antes de que pudieran celebrar, un tentáculo atravesó el pecho de Colt. Era el señor demonio el que todavía estaba vivo, y agarró a Eiria. Se rió a carcajadas y les dijo a todos que tenía 2 vidas. Perder uno todavía lo dejó con otro. Luego, Eiria fue devorada ante los ojos de Saya. Solo ahora Saya admitió que deberían haberse preparado para esta batalla final. Empujó a Tiana para que pudiera escapar, pero ya era demasiado tarde para que el señor demonio atrapara a Eiria. Descubrió que había otra vida en el vientre de Eiria. ¿Es el hijo de Saya? Se rió a carcajadas y declaró que sacaría al bebé para comer primero. Entonces sería su turno. Ya es suficiente, Ishtar lo apagó. Al darse vuelta vio que los ojos de Rista automáticamente derramaban lágrimas. Sí, Ishtar estaba bastante segura de que Rista ahora reconocía su propia identidad. Ella era la princesa Tiana del pasado, gracias a las buenas obras que había hecho en vida. Después de la muerte, Rista se había convertido en una deidad. Por supuesto, ni ella ni Saya recordaban lo que había pasado en el pasado. Rista convocó a Saya para salvar el mundo de rango S, no fue una coincidencia. Era el destino de los dos. Incapaz de esperar más, Rista decidió que tenía que ir a Saya. Abrir un portal directamente al castillo del señor demonio iba en contra de las reglas. Pero llegados a este punto, a Rista ya no le importaba. Estaba dispuesta a aceptar cualquier castigo. Mash y Alulu también estaban decididos a seguir adelante. Saya los había salvado y era hora de pagarle. Al pasar por la puerta de teletransportación, Rista llegó al castillo del señor demonio. Tan pronto como puso un pie allí, pudo sentirlo. El señor demonio tenía una espada asesina de dioses. Se escuchó el sonido de una pelea. El grupo corrió rápidamente para comprobarlo. Resultó que Saya ya estaba frente al señor demonio. Al ver llegar a Rista, Saya inmediatamente usó su última carta de triunfo, ignorando los intentos de Rista de detenerlo. Convocó a la puerta Valhalla para encarcelar al señor demonio. Al principio, el señor demonio confiaba en que podría escapar usando su resistencia mágica, pero no tuvo ningún efecto. Su espada asesina de dioses también se hizo añicos al tocar la puerta Valhalla. La puerta comenzó a atravesar su cuerpo y cerrarse. El señor demonio gritó de dolor, justo cuando parecía que se había resignado a su destino interior. De alguna manera, el señor de los demonios se transformó en un monstruo de tono negro, tratando de romper la puerta del Valhalla para escapar. Esto estaba completamente dentro de los cálculos de Saya. Este era un mundo de dificultad, de rango S. No había manera de que el señor demonio se sometiera tan fácilmente. Saya comenzó a canalizar fuego hacia su espada. Se abalanzó hacia adelante, apuñalando al señor demonio en el estómago. No tuvo absolutamente ningún efecto, ya que no era la espada sagrada. El señor demonio golpeó a Saya una vez, haciéndolo toser sangre, pero esto no hizo que Saya se rindiera. Sacó otra espada y comenzó una tormenta de ataques. El señor demonio todavía expuso su rostro para que Saya lo golpeara, sin creer que Saya pudiera dañarlo con esa vieja espada, hasta que su cuerpo comenzó a chorrear sangre, sobresaltándolo. Ante él apareció una muñeca. Rista inmediatamente lo reconoció como la muñeca que le había regalado a Saya. Entonces Saya había preparado un método para este caso. Las espinas de la puerta Valhalla podrían dañar al señor demonio. Saya los había usado combinados con el cabello de Rista para crear otra espada capaz de derrotarlo. Se acabó. Saya cargó hacia adelante, clavando su espada directamente en la frente del señor demonio. La espada atravesó su cuerpo, y en ese momento el señor demonio fue tragado por la puerta Valhalla. Después de ese golpe, Saya también quedó exhausta. Rista se apresuró a ver cómo estaba. Habiendo usado la habilidad prohibida, el cuerpo de Saya había comenzado a sufrir una reacción violenta. Con la sangre fluyendo por todas partes, Saya ya no podía ni siquiera sentarse, yaciendo en el suelo. Rista no podía dejar que Saya muriera tan fácilmente. Le había prometido ir al casino con ella y tomar una copa en el bar con ella. Levantó su mano hacia el cielo, solicitando desatar todos sus poderes de diosa. En ese momento, la voz de Ichter resonó, recordándole a Rista que simplemente abrir un portal directamente al castillo del señor demonio ya era una ofensa grave. Ahora ella también quería desatar sus poderes. Ichter ya no estaba segura de poder cubrir a Rista. Rista escuchó, pero aún así decidió seguir adelante. Ella creía que había sido elegida como diosa para este día. Al ver la determinación de Rista, Ishtar no la detuvo más y abrió todos los poderes de Rista. Inmediatamente, Rista corrió a curar a Saya. Ella lo curó, pero las heridas se reabrieron. Luego, Rista mejoró aún más su poder curativo, decidida a salvar a Saya esta vez. Después de un tiempo, las heridas de Saya finalmente se cerraron. Cuando Saya se despertó confusamente, Rista se apresuró a besarlo. Uno podría haber pensado que Saya se sentiría conmovida por su gracia salvadora, pero no. Saya golpeó su cabeza y empujó a Rista. En verdad, Saya estaba bastante sorprendida, sin creer que Rista pudiera salvarlo en ese estado.
Ahora Saya finalmente reconoció que Rista era verdaderamente una diosa curativa. En este punto, el rostro de Olulu se puso pálido cuando llamó a Saya. ¿Por qué la puerta Valhalla no ha desaparecido todavía? Tan pronto como terminó de hablar, la puerta Valhalla comenzó a golpear violentamente. Desde el interior, una cabeza deformada salió volando. Era el señor de los demonios. No aceptaría la derrota tan fácilmente y estaba tratando de arrastrar al mundo entero con él. La cabeza empezó a acumular una enorme energía. Rista cerró los ojos con miedo. Esa cantidad de poder fue suficiente para destruir el mundo. ¿Morirían aquí? En este momento, Saya continuó usando la habilidad Valhalla Gate, empujando la cabeza del señor demonio hacia la puerta. La puerta se cerró y Mash se preguntó si ese era realmente el final. De repente, la cabeza unida a la parte superior de la puerta Valhalla comenzó a hablar, declarando que esta vez el señor demonio realmente había desaparecido en la nada, y que también era hora de que Seiya pagara el precio. El cuerpo de Saya comenzó a sufrir una reacción violenta. Rista corrió ansiosamente para curarlo, pero esta vez fue diferente a antes de que su velocidad de recuperación no pudiera seguir el ritmo de la velocidad destructiva en el cuerpo de Saya. Mash quería que Rista llevara a Saya de regreso al reino divino, lejos de la espada asesina de dioses. Si pudieran hacer eso, cuando Saya muriera, regresaría a su mundo original. Rista tenía muchas ganas de hacer esto, pero no podría si dejaba de curarse, aunque fuera por un segundo. Saya desaparecería inmediatamente. En ese momento, Saya sonrió y elogió a Lulu y Mash. Los dos lo habían ayudado muy bien. No había nada que criticar. Este mundo ahora había perdido a los 4 reyes celestiales, y al señor demonio ya nadie podía derrotarlos. Saya esperaba poder seguir a Rista para proteger este mundo. El siguiente fue Rista. Al verla llorar tanto, Saya la abrazó. En ese mismo momento, Saya recordó todo lo del pasado. Él sonrió. Afortunadamente, esta vez salvé a Rista. Con eso, Saya desapareció. Después de la muerte de Saya, el grupo de Rista regresó a la capital imperial. El héroe que había salvado al mundo había desaparecido para siempre. Al escuchar esta noticia, Rosalía finalmente reconoció que Saya realmente había hecho lo que no pudo. Era un verdadero héroe del pueblo del imperio. Mash e Lulu, los dos con sangre de dragón, se quedarían y se unirían a los caballeros reales, continuando protegiendo el reino en lugar de su difunto maestro. En cuanto a Rista, ya era hora de que regresara al reino divino. Después de despedirse de todos, Rista abrió un portal. Rosalía llevó a los soldados a escoltar a Rista de la manera más respetuosa. Rista regresó a su habitación. Pensar en cómo Mash y Lulu de repente se habían vuelto tan maduros hizo que Rista se sintiera muy feliz. De repente sintió la presencia de Saya detrás de ella. Corrió a su antigua casa para mirar, pero él tampoco estaba allí. En ese momento, Rista tristemente cayó de rodillas. ¿Extrañaba demasiado a Saya? Rista yacía en la cama sin siquiera levantarse cuando alguien llamó. Eirilla tuvo que abrir la puerta ella misma para entrar. Vino a informarle a Rista que Ishtar quería verla. Al ver a su hermana tan demacrada, Arya se peinó, animando a Rista. Esta vez Ishtar quería reunirse con Rista para discutir la responsabilidad de desatar el poder divino. Pero Rista había rescatado con éxito un mundo con dificultad de rango S. Arya estaba segura de que no castigarían severamente a Rista. Después de prepararse, Arya llevó a Rista con ella. En el camino se encontraron con Adanela, que vino a animar a Rista. Circeus también, sabiendo que Rista estaba triste, incluso le había preparado un pastel. Midas también estuvo presente, pero fue enviado de regreso al bosque por Arya. Todas las deidades se preocupaban por Rista, pero después de todo lo que había pasado, ya no podía estar tan alegre como antes. Justo cuando salían del ascensor, se encontraron con Valkyrie. Al ver a Rista, Valkyrie se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro, animándola a animarse. Aunque el héroe había muerto, no se arrepintió de haberle enseñado esa técnica a Saya. Después de todo, Saya lo había usado para salvar gente. Arya llevó a Rista a encontrarse con Ishtar, quien fue directo al grano. El crimen de Rista fue demasiado grande para que Istur lo encubriera. Entonces, el Consejo Divino le había dado un castigo a Rista. El castigo sería rescatar un mundo con dificultad de rango SS. Al escuchar esto, Arya inmediatamente le rogó a Istur que la dejara ir a ella en lugar de a Rista. El mundo que Eria mencionó era el mismo mundo donde Eria había fracasado años atrás. El señor demonio había derrotado al héroe y controlado el mundo entero. Ese mundo ahora no era diferente de un infierno en vida. A pesar de las súplicas de Eria no pudo estar de acuerdo. Este fue un castigo específicamente para Rista. Si no cumplía, sería despojada permanentemente de su título divino. Arya rompió a llorar, sintiendo que era injusto para Rista que el mundo fuera demasiado difícil para una diosa como Rista. Pero Ishtar lo vio sencillo. Se puso de pie y comenzó a contar el proceso de derrotar al señor de los demonios. Cuando la puerta Valhalla ocurrió por segunda vez, la puerta también eliminó el efecto de la espada asesina de dioses. Los ojos de Rista se iluminaron, aparentemente entendiendo lo que quería decir. Normalmente a una persona no se le permitía ir al mismo mundo 2 veces, pero este sería un caso especial. Ishtar mágicamente derribó una forma frente a Rista.
Era el formulario de registro de Saya. Solo esta vez, Ishtar estaba haciendo una excepción para permitir que Rista convocara a Saya nuevamente para continuar rescatando juntos ese mundo de dificultad rango SS. Sin embargo, las estadísticas de Saya serían mucho más bajas que antes. Rista miró el formulario y efectivamente así era, pero había un punto que todavía la hacía reír en la sección de características. Todavía figuraba como excesivamente cauteloso.